Soy el doctor Juan. Buenos días a todos, amigos. Les saluda el doctor Juan Limo, presidente de la Asociación de Calidad en Salud del Perú, y les da la más cordial bienvenida al Curso Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente 2021. Es un placer poder en esta ocasión retomar nuestras actividades y cursos anuales, y estamos muy contentos de poder tener en esta ocasión a destacados expositores internacionales y nacionales, y estamos absolutamente seguros que este curso va a ser de mucha utilidad y de gran interés para todos ustedes. Tenemos un programa de 2 días, hoy miércoles y mañana jueves, y vamos a estar a su servicio para cualquier duda, cualquier consulta que necesiten absolver. Vamos a empezar el día de hoy con un bloque muy importante, no sin antes presentarles un video con el cual buscamos inaugurar este momento tan importante en el curso actual. Muchas gracias por su atención a todos, y vamos a empezar esta mañana con la participación de un amigo nuestro, amigo de Perú, que es el doctor Peter Lachman. El doctor Peter Lachman, dentro de esas conversaciones que siempre surgen, tuvo la intención de poder hacer una reunión de la Sociedad Internacional de Calidad en Salud, ISCA, en Perú, pero por los motivos que ya todos conocemos, ese proyecto probablemente sea en el futuro.
Sin embargo, le damos la bienvenida, lo saludamos y pasamos a presentarlo a cargo del doctor Marco Salazar de nuestra asociación. Adelante, Marco, por favor. Muy buenos días. Vamos a iniciar con la primera disertación de la mañana. Y me permito saludar al profesor Lachman. Morning, Professor Lachman. You are very welcome to Peru, to this course for us. El profesor Peter Lachman, permítanme un minuto. Es médico con maestría en salud pública, fellow del Royal College of Physicians de Irlanda, fue director ejecutivo de ISCUA entre el 2016 y el 2021, profesor principal del programa de mejora de la calidad del Royal College of Physicians de Irlanda, codirige el programa de liderazgo y calidad para desarrollar líderes clínicos en mejora de la calidad. Es cofundador y presidente de la Comunidad Internacional de Seguridad y Calidad de Pacientes Pediátricos. Le damos la bienvenida al profesor Peter Lachman. Adelante, profesor, con su primera disertación. Thank you. Thank you very much for the... just go share my screen. And I think that you can see the slides. Already? Hands up? Okay, yes. So I firstly want to thank you so much for inviting me to be with you in Peru in spirit, but not in person. I was last in Peru in 1982. So that tells you how old I am. When I spent my time in Latin America. Latin America has therefore a very special place for me. And as you all know, I have visited frequently up to 2 years ago and was hoping to add Peru to one of my visits, but maybe next year when we hopefully can beat COVID. I know you've had a very difficult time in Peru. And like all of us, we're hoping that we come through the COVID period. We in Ireland are just going to increase restrictions as of today, as our numbers have gone up again. So they've put some restrictions and my teaching is all now virtual again. What I'm going to do today is start the process, because when I look at the speakers that follow me, I'll be referencing them in this talk, particularly René Amalberti, who is probably the leader in the field of theoretical ways to improve patient safety. Jose Mira on psychological safety and on the second victim. I can see that you've also got Amar Shah on quality and safety. So you've got a wonderful line out, and a friend Ulfat Sheikh, who we recently wrote a paper together on what it takes to improve. So you're in for a wonderful 2 days, and it's such an honor to be the first speaker today. So I have a number of parts in this program, and over the next 50 minutes, I'm going to take you on a journey of where I think we need to go in patient safety. So part one is really asking us the question, why do we need to act? What is the imperative that we have to follow so that we know that we are going to be safe? I just want to get this out the way. Okay, so what is this reason right now that patient safety has become such a big issue in healthcare? And I think that the real thing that we need to look at is the factors that are behind the growing need for us to be safe. And it's really over the last 30 years that the movement in patient safety has grown. As I said, I was in Peru straight after medical school, and I was not taught patient safety in medical school.
Actually, in 1974, when I was in my first or second year at medical school, a book came out by Ivan Illich called Medical Nemesis, in which he estimated that 10 to 15% of people who went to receive healthcare had iatrogenic disease, i.e. problems caused by healthcare. That is the adverse events. He was very accurate. He wasn't doing patient safety, but he said that we do harm people when they come to us. So what happened in the last 30 years is really the growth of the internet, when people around the world can hear or see what is possible. And the sharing of information in the internet age has allowed us to find out how we can be safe and how we do not need to accept what we have. So the first reason for this is the growth of knowledge around the world in the people we call patients. Also, over the last 30 years, we have had an increase in our knowledge base. And in healthcare, we've had the growth of three big disciplines. The first is improvement science, and I was fortunate to be trained at IHI on improvement science. And really, if you look at the history of improvement science in healthcare, it's only from Donna Bedian in the 1980s and starting in the 1990s at IHI with Talden, Berwick, etc., that improvement science has become something that we look at. The second is patient safety science, and I'll show you the book later by Lucian Leap, which shows you the history of patient safety. Now, patient safety has been here all around, but the science of patient safety is also only in the last 30 years has become really prominent. And finally, we know how to improve. We know what you do in safety. The science of implementation has also evolved over the last 30 years. Now, these three new sciences, not taught at medical school, not taught rightly at universities to our healthcare providers, and definitely not taught in postgraduate education, are the new sciences that I did not have when I was training and learning how to be a doctor, but are now imperative now. What also has come apparent, and you will hear from René Almaberti maybe later, and I'll take this from one of his papers that he wrote with Charles Vincent 2 years ago, is that continual improvement of care has to be actively planned and managed. You can't just assume it's going to happen. So before we assumed that by being professional, doctors would be safe and healthcare systems would be safe. But one of the problems is the complexity of healthcare right now, and we therefore cannot make this kind of assumption any further. And really, these are the four principles that came from that Almaberti and Vincent paper. Firstly, that we need to manage risk proactively. We have to accept that we work in a dangerous environment and risks will always be there. So even though we might aspire to zero harm, we will never reach it because it's an illusion, zero harm, because we always will have some and there'll always be risks. We should also look at knowing what to expect, and I'll come back to that later. We need to address the risks that are in our area, not only the risks that have been told to us to address. And finally, to manage risk, we need to look at it at every level, from the Department of Health all the way down to the front line, or I should say from the front line all the way down to the Departments of Health. This is where we need to look. So everyone's responsible for managing risk. So in order to achieve a safe environment, we really need to have physicians and clinicians as essential components of patient safety. And I've really targeted the physicians and clinical leaders, and also in the clinical leaders, every profession, but I mentioned physicians because doctors usually start the process. And as we've constructed healthcare right now, they do have the positions of power and authority and can act against safe practice. So we really need to involve them from the start, from medical school onwards,
and that is to manage risk proactively. I think you'll hear this from Rene very strongly. The next reason for us need to do it is that quality of care is a matter of chance. It's like going to a casino and playing roulette. And if you assume that you get 90% of the chance you get good health care, and you multiply each of the domains by 0.9, you're only going to get a 1 in 2 chance of getting all 6 domains actually true. And actually, that's what the people tell us, that they may have got everything, but this care wasn't person-centered, or it wasn't equitable, or they waited a long time to get effective and efficient care once they got in, or when they got in, they had to wait, so it wasn't efficient, or the doctors keep changing what they were doing. So we've got to take the casino out of healthcare so that when you go to healthcare, you have a highly reliable chance of getting the care you need when you need it. And that is called reliability. Then you might recall before the pandemic in 2018, the 3 reports that came out. It's a bit unfortunate that they came out then and now are kind of forgotten because we've had the pandemic, which has overrun everything. But if you think about these 3 reports, they said that 8 million deaths occur from unsafe and poor quality care. Now, of course, this is an estimation on the low side, not on the high side. And this is really looking at healthcare in lower middle income countries, not in upper income countries, not in middle income countries, but lower middle and the low income countries. Now, this means that we do have a major problem. Remember, Crossing the Quality Chasm said 100,000 Americans died every year. That's 1 jumbo jet every day. This is the same kind of issue. This is a major public health issue worldwide. And even though we know what to do, these 3 reports came out again in 2019, and the book by Weers and Sutcliffe came out the right same time, or before the pandemic, which said, we are still not safe even though we know what to do. So that's a major problem, is that we do know what to do, but we're still not safe. And I'd refer you to these 3 papers, particularly the one by Bates and Singh, in which they concluded that highly effective interventions have been developed. Now, these interventions have been tested, but they know they work. For example, for medication safety, knowing how to prescribe, knowing how to manage high-risk medications, how to reconciliation. For acquired infections, we have bundles for CLABSI. We have bundles for ventilator-associated pneumonia, surgical site infections, but they're not applied rigorously, and therefore we do not have the success we have. And all that relates to the practice that we haven't really engaged the clinicians, nurses and doctors, but mainly doctors, in the science of patient safety, and we haven't made it part of what they do. Rather, we have expected them to do it. So variation in implementation is the major problem. So you can see from our diagnosis that we have problems of increasing complexity, and we have increasing issues that we have to do. The public are demanding that we have safe care. We as healthcare providers want to give safe care. So we know the why we need to do it, but it's the how that is very difficult. So in the second part of the talk, I'm going to think about potential causes of unsafe care, because unless you go to the root cause, we are never going to fix it. It's no use just saying we have to apply patient safety theory, we have to do this. We need to understand what are the things that are causing the problem that we have today. So firstly, the big problem is the knowledge gap. The theories and methods of these sciences are not part of the routine training of healthcare workers, period. So when you hear from Rene Amalberti about human factors, or Enrique
later on. Or when you hear from Amar Shah about how to do quality improvement and safety, or when you hear from René Almaberti on human factors, these are not in the day-to-day teaching within the medical sciences that we have. It's a major failure of the medical and nursing colleges. And it's not that you have to learn about these as separate sciences alone. They have to be integrated in the day-to-day learning just this way as you cannot manage a patient with chronic obstructive lung disease without knowing about pathology, pathophysiology, pharmacology, and physiology, etc., and anatomy, unless you know those basic sciences and integrate them into the management of a patient, you will not be able to treat them. Just likewise, unless you have the patient safety and human factors integrated as part of what we do day to day, we are not ever going to have success. The second issue that I want to raise is that healthcare has become an industry. And what is an industry? Well, if you think of pre-industrial society, that is where the craftsman or the worker has a direct relationship to the finished product. That means if I'm a carpenter and I'm making a cabinet, I will make the whole cabinet. If I'm making a bicycle, I'll make the whole bicycle. If I'm making any object, I'll see the whole thing and I make the whole lot. With industrialization, work got broken into component parts. So now if I'm a carpenter, I might only make the legs, not the whole finished product, unless I am in a boutique industry. And healthcare became industrialized as we got more and more adept at treating people. So we created silos of care and we created different parts. And so what happens right now is that a doctor may not see an individual product. My father was a general practitioner in the last century when industrialization was happening. But as a family doctor, he would see the whole family from start to finish the condition. And if he sent out to the siloed work, he would get them back and provide the totality of care. That's what I'm talking about. Now, industrialization has consequences. The benefits is that life expectancy has gone up. We treated disease very well, but we haven't treated people very well. So the first thing is, for industrialization, we created these big hospitals, technical environments with lots of departments to treat disease, not to treat people per se. And that means we did not necessarily design them for safety on human factors grounds. Most hospitals do not have human factors and ergonomics experts as part of the design team to assess how people work and which is the best way to design it safely. So this is the first thing. Hospitals and clinics are not designed for safety. Their safety has been an afterthought. Of course, there are issues of safety that do look at, but not patient safety as we think it's in terms of the patient pathway. Industrialization has required us to work in silos and break people into component parts. The net result is that people are living longer. However, they live with more complex conditions, and these complex conditions need complex solutions that need to be integrated. So now we have siloed care, and the call is to integrate care again to beat the consequence of industrialization. And this is a big problem. So when you hear about the integrated care movement, which is very important, it's to counter the impact we had while we industrialized healthcare. And then healthcare that was industrialized lead to alienation. And one of my favorite films was this movie by Charlie Chaplin called Modern Times. And in this movie, he describes the industrialization impact on the healthcare worker. And I would argue a similar kind of thing has happened on the healthcare worker. So what happens is that we call alienation. It manifests as burnout, and for the patient as patient dissatisfaction. So when you hear about the second victim and managing the psychological safety tomorrow, you'll be thinking about why is it? And I would contend it's because of the industrialization of healthcare.
And if you think about alienation, and I studied sociology before alienation and before medicine, and I recall the teachings of Durkheim, Marx, and Weber of the features of alienation in a worker. And these are the kind of feelings that both patients and both healthcare workers have when they are treating patients in our industrial healthcare. They have powerless, they have lack of meaning or normlessness, so they behave outside the norm. There's estrangement, they feel isolated. Now, all of these features manifest as burnout and manifest as patient dissatisfaction. And so what we really need to do is counter this in our patient safety moves. Then also, safety depends where you are, where it is delivered, and context is essential. You saw that from the Almaberti and Vincent recommendation, is that you have to know, how can I be safe where I am working? So it's no use just applying what the DOH says to you to apply. You've got to say, in my clinic, how can I be safe? In my hospital, how can I be safe? When I am doing surgery, how can I be safe? And that is very important to look at. Now, over the last year, we have seen the rapid change in our technology. In fact, today, my talk today is done digitally, virtually. And this is how we can manage healthcare going future. So digital health is going to be a big factor. We cannot turn back the clock. One of the big benefits of the pandemic, it has demonstrated that you can do telemedicine. You can use wearables and use e-health. But the problem is that we were forced to do it in a natural experiment without really assessing what was the safety implications of all of these and how can we mitigate them in time. So while this has been a great success, it's also been a great challenge because we yet to have the proper standards that we can measure against for digital health. And that's another challenge we have to have. I mentioned that issues are complex, and over the last 50 to 100 years, healthcare has become increasingly complex. So when I mentioned my father would be a GP, a general practitioner, providing one-to-one care with patients. Now we have people treating different parts of patients. So we have system issues. We like to call it complex adaptive systems, a jargon term that means very little to people in the front line, other to know that they work in small systems that have to interact with others. We have the clinical complexity. We have the completing cultures. And then, of course, we have human factors that we have to take into account. Now, all of these have to interplay in order for us to be safe. So the challenge is great. It is immense. And here are just some of them. There are very many. So medication safety, believe it or not, is still the biggest part of patient safety. And it's a WHO initiative. And that is because when we give medications, it's easy to give a medication, difficult to stop a medication, difficult to look at all the interactions. And I can never understand why doctors have not taken this seriously, because prescribing is where it starts. And we do not take it seriously enough. And that defines us as doctors. So medication safety, surgical safety, particularly in lower middle income countries, is very important. And this WHO checklist, well, it's hard to believe that surgeons do not apply this as part of what they do in the proper way. And the proper way is where it's not a checklist, but it is a safety assessment before you start, just like they do in aviation. But we have taken it as a checklist, and that's the problem. The application often is the issues. Sepsis still continues to remain to be a major challenge in healthcare. And we therefore need to really think about how we can deal with it. And of course, sepsis is not done well. And we've learned that very many, as I'm sitting here, people are dying from sepsis. So we need to look at much better. I like this one on managing the deteriorating patients, the big program I have here in Ireland and in the UK on how we can detect people early to prevent them going down the slippery slope. This comes from New South Wales. I really gratitude to them sharing this. It's really how we can have
stop people going down the slippery slope and save lives. And I've managed to help teams do this in the poorest areas, for example, in Mozambique, to really get people to change very well. And finally, most of our patient safety has been really in the hospital sector, but we've got to remember that patient safety is also something that is needed in the community where most people are. And this is really in primary care, in the private sector, outside of our sectors. So this is where the challenges are. So now let's go on to solutions for the last half of the program. I've spoken about the challenges because I think too often we go into solutions without thinking of what the issues are, why do we have to act, and then what is the real root cause. And I've given you some examples. It's not totally comprehensive, but it is a start. So let's look at recommendations. And here I'm going to refer to some recommendations that came from the reports. The first ones are from the Global Quality Chasm Report recommendations, because they are very high level. And I think we need to know what they are thinking about, because as you go through the next 2 days, you will want to know what are the different kinds of things you could do. The first one, of course, is accountability. We have to be accountable for what we do. And then I'll just quickly mention some of them because you can read them on the screen. Having universal health care, that's of course a human right. Thinking in systems, you're going to hear about that with the human factors. I'll talk a little bit later. Measurement, very important. There you can see digital health and new technologies. This came out in 2018, so they were predicting what would happen the next year in the events. Addressing corruption. Now, corruption varies in many ways. One of the corruptions I would say is for doctors being influenced by big pharma to prescribe certain drugs. You might call that not corruption, but it's a form of it. Culture of learning is so important. We've got to base it on that. And again, doing research. So these are the very high level. And what I'm going to do over the next 15 minutes or so is go down really to what we really can do in the front line. I want to emphasize the importance of this. I've distilled a very large number of reports from the Lancet Commission, as well as from the Global Health and from the WHO into these factors that you can do. And each of you will see during the days that something is going to happen. Just some more recommendations here. There are only 4. This is really worthwhile. It's from the United States. It's on the IHI website. It's called Safer Together, the National Action Plan in the US. And then they have about 20 actions, but I've distilled 4 big themes that I think you need to have. The problem with this is that it's, again, you have to translate it from the United States to other countries. So that's always the case. But I think that the 4 big things that they are stressing are important. Firstly, culture, leadership, and governance, accountability. Having patients and their families as part of the solution, not the problem. Ensuring workforce safety. This is quite interesting that this came out. It came out last February, just as the pandemic was starting, and workforce safety then became a major issue. Well, what the pandemic did was exposed us to the fact that we were not looking after our workforce. And so when they are burnt out, it's because we haven't built the reserves to take precedence at the time of a pandemic. And finally, the important one is developing learning systems. And if I ask all of you, do you work at a teaching hospital? You most probably would say yes, because that's the hospital that teaches. But do you work at a learning system where you're continually learning? That's a different matter. So these are good recommendations, and there's things you could adapt from that. So we have those recommendations, and those recommendations that you have in your system are something that we need to consider. But do we know how to do it? Once we have these recommendations, fine to know this is what we need to aspire to, but do we know how to do it? And so this part I'll spend a little bit more time on because
It's very important. So in the Lancet Commission, they came up with a quality system framework. One of the problems I think that has emerged is that the quality improvement and implementation sciences and their methodologies have kind of run alongside patient safety, but you cannot divorce the two. Safety has to be within a high quality health system. And so therefore, I think that when we look at the two reports on quality, we need to also include them in our approach to safety. And I like the Lancet Commission framework, which really says we need to look at how the processes of care are, that we need to have the quality impacts, economic benefits, and then look at the foundations, very more to our workforce, tools, and a platform. And there you see governance again, the accountability. So underline it, you see resilience, and resilience is often, we call it safety too, but this is a very good framework to start at looking and saying, how are we going to look at our system? Because remember, systems are where things happen, and how are we going to create a learning system? And this would be really good to use this framework at the start. And then we can look at the WHO framework for the national quality policies structures. And this you can get from them. And it's really looking at it, and I would say national safety priorities, local definitions of safety and quality, etc. You can look at all the steps that they have made, the 8 steps, and you can apply them to patient safety, and they shouldn't be separate, because when I show you the patient safety ones, these should be integral part of the patient safety initiatives that the safety team are providing. I think that we cannot divorce quality and safety. They are both sides of the coin, they're integrated. Even though safety is one of the domains, it is not a separate domain from quality. Because if you can have a very person-centered care that is very unsafe. So we really need to look at it in a different way. So I recommend you look at that as well. I said to you that we know what to do, and here are 3 free textbooks that you can download. In the center, you can see the Rene Almaberti and Charles Vincent textbook, and you'll hear from Rene tomorrow on safer healthcare and strategies that you could use. A very practical book, easy to read and free to download. Then on the side of Lucian Leap, a recent download from Springer, which is on the history of the movement. So this gives you the context. And finally, Liam Donaldson and our Italian friends, Walter Ricciardi and Riccardo Tartaglia, produced this book on patient safety, and Susan Sheridan giving the patient view. The patient view. So already 3 free textbooks to download. We know what you do. So there's no excuse now. It's the implementation and the improvement that we have to do. And that is where we need to go. Now, this year or last year, the WHO brought out the action plan. This is the decade of patient safety. And this has gone through a lot of hoops, and already a fantastic work by the team in Geneva, Needham Digmakuma and Liam Donaldson and the team to get this on the center stage, because this raises the profile. And this is really to provide member states with action plans that they can adopt. And if you tie it in with the quality side, you've got a very, very strong case to make for the next 10 years. A lot like climate change, 2030 is going to be a big day, because in climate change, that's when we have to achieve all the carbon accounting. And likewise, in 2030, we've got to be accountable for patient safety. They go hand in hand. And the frameworks, they give 7 frameworks, and here I've just listed them. The first one is about a state of mind. In the yellow, you will see the key word, state of mind. We have to think about it all the time. It's a change in the way we think. High reliability health systems, essential, and I'll show you what it means to be highly reliable. Every clinical process
Not some, but everyone. It's hard to believe that we in the 21st century still are not prepared to look at this in this way. Empowering patients and their families. Really, that's essential. We need to take away the empower means disempower someone as well. So we need to change the power relationships between doctors and nurses and the patients and families. Educating, I mentioned earlier that we have got a class of medical school students who are not educated. We really need to look at that. A constant flow of information, constantly flow, and then also having it multi-sectorally. So these are the key things that we need to do. The how is more difficult. And here you can see the strategic objectives. And in this document you can download, they give you all the details on how to do it. The policies from that level to the clinical processes, how to develop reliable systems, engage people, educating, information, and synergy. So this is very high level. And you might say, well, how can I do this? Well, we as leaders have to translate this into action for the front line. So that is really what I have to do in the last 15 minutes, look at the challenges and the opportunities that we have in order to make a difference. So we know what to do. So we need to move from theory and recommendations to implementation. And that is very, very difficult because, as I mentioned at the start, we have a system that is not designed to be safe. In fact, it's designed to be very unsafe in the way we do it. We would never design it this way from basic principles. And the problem we know is that of implementation and design. So we need implementation science and improvement science to make a difference. What we really need to do is design the system so we can make it easy for people to provide safe, person-centered, and high-quality care. Right now, it is very difficult for the people in the front line to do so, to prescribe safely, to detect deterioration, to prevent things that we create like falls, to prevent delirium. So we really got to change our way we think totally, because if we think the same way, we're definitely not going to be safe. This requires a total change in the way we think. And that is where the challenges are. And as you go in, if you think that you can continue working and do a bit of this and a bit of that, it's just not going to work. That has failed over the last 30 years. We've had successes, but sustainability has failed. So the question I'm asking you is it possible to make patient safety and quality our core business, not providing healthcare? That's what we do, but our business is to keep people safe while we promote health, diagnose conditions, and manage and treat people. That's turning it upside down. So therefore, safety is not what the safety team do when things go wrong. Safety is what we do every day, every minute. We breathe it and we do it. And when we do that, we move up this psychological safety value. We can see this ladder that comes from Jim Reason and from the oil industry, actually, moving from where most of us are on reactive and possibly systematic to generative. And if you think about Almaberti and Vincent, I'll show you later, where they put you on as people going up to the high reliability. Generative safety is how we do our business. Proactive is how we really would like to be. But most of us just have systems in place and we're very reactive. So we really need to move up. And as you're going up, so you build the psychological safety you're going to hear about. So I was very fortunate with Paul Batalden and with Chris van Hecht, we wrote a paper which tried to work out where people are going. And this is Quality 1.0, started by Codeman in the United States in 1911 or 12. He published the first papers of the end result. How do we measure the end result, which is how do we have standards and thresholds? So over the last 100 years, we've developed standards and thresholds, certification, accreditation, evaluation, and that we call Quality 1.0. It is required, but it's only the start. And really, this is something that we need to look at differently.
over the last, I'd say 30 or 40 years, we've moved to quality 2.0, which is enterprise-wise. And this is taking the theories of Deming, Shewhart, Duran, and Donabedian. And John Berwick was the big pioneer in bringing this all to us. And really, this is where we start looking, how does the system work? How do we get reliability done? And we have this, look at this relationship between the supplier and the customer, but we manage performance by measuring performance and improving. And this is quality work. That's really we've been doing for the last 30 years. But this is even not enough. We need to do even more than this. These thinkers are important. So it's quality 1.0 and quality 2.0 essential, but it's more, we need more in order to get patient safety to where we want to do. And just think about where it comes from. Duran, who talked about the importance of quality planning, having good measures and quality improvement. So this is the essential part of what we do. And this Duran trilogy of looking at it, presenting it in this way would help us understand how to plan proactively for safety. And high-performing organizations, this comes from Richard Burma, a paper which he took Duran and said they're highly performing safe organizations. This used to talk about quality. They plan, they measure, they set up the infrastructure to deliver, and they're constantly learning. So that's where we need to go to be safe. And if you really want to understand the systems, you have to look at it from the lenses that Deming came, he called it profound knowledge, which is understanding how to improve, and that's looking at the systems and so on. So for example, if I wanted to improve my prescribing system, I'd really study how people prescribe and their beliefs and attitudes before I even went anywhere. And then I'd measure their variation and then have learning systems. So this is very important. You cannot divorce patient safety from the theories of quality improvement and improvement science. So managing proactively, what does this mean in your clinical environment? It means that you define your common harms. So if in care of the elderly ward or care of the elderly, people fall, they have delirium, they get pressure ulcers, they get medication harm, they get nutrition, poor nutrition. These are the things that you'd really want to do. You measure them with a safety or run across or a run chart. You report in real time, not to the safety team, but to your own team to develop real-time solutions using something like the SEEPS model, which I'll show you now. And the SEEPS model is using human factors. This is from Pascal Carrion. I really recommend you do it. She's had recent paper, SEEPS, which is a systems engineering project for safety, engineering patient safety. And she takes Donabedian and says, you first have to understand the work system. You know, this might relate to microsystem theory that comes out of Dartmouth, but really understanding the people, their belief systems, the patients, how you organize the environment, technology, and tasks. Then looking at how you do your work, the clinical processes, the patient processes, and what are their outcomes. You're measuring them and what you have to do to change. So this can be applied on a daily basis at the coalface with clinical teams. I'm doing this in Ireland, teaching them how to assess their safety on a day-to-day basis in real time so they can adjust to be safe. And that's making human factors easily accessible. And then taking reliability theory, in which you're applying this in conjunction with that human factors, regarding as the smallest errors, like a prescribing error, as a symptom that you're going to have adverse events. So preoccupied with the failure, really paying attention to the front line. When you hear about the psychological safety, this is what we really want to talk about. Every day asking how people are, do they feel safe? Not simplifying, in celebrating the diversity of opinion so that you can get to the answers, constantly learning, and also pushing decisions to the front line. We call this high reliability. But this is what you should do every day. And you can do it in the clinical teams, but taking the jargon out and really playing with them in the front line. And here I just list, this is the list, sad to say, from Paul Chakela in 2013, publishing all the evidence-based stuff that we know that we have to apply reliably that we're not applying. I'm not going to go through this list. You can look at the reference and see, but there's so many things that we know work, but we're not doing.
Psychological safety, of course, you're going to hear a lot about this, but this is the ability for people to feel safe. And this is what you have to create in your organization. But as soon as you do what I proposed on educating, supporting, applying the human factors, this comes as part of what we do. So we get finally to quality 3.0. And this is where, and I'll show you, it's mainly coming from Dartmouth. And there's these are the leaders who are doing it in South Africa, Letitia Rispel, Boa Anderson from Sweden, and then Nelson and Bertolden from Dartmouth, really saying, well, the real solution is if we want to have high quality care, we have to have it when the users, as Glenn Elwyn and Nelson said, define quality and safety. They own it, and we work with them to get this value architecture that we're going to build. And that's the future of really going forward. And we came out, Paul, myself, and Chris van Hecht, with the new concept of patient safety, where person-centered care is really about person and kin, the whole community surrounding everything. Transparency surrounds everything. We have to be transparent. And there you see the 6 domains, or now 5 domains, but added eco-friendly, which is very important. But at the core is this concept of kindness and respect and holistic care. These are the core values. And we think that this is essential in order to ensure patient safety and quality in healthcare. And I welcome your feedback on this, because I think this new multidimensional model, which has now been adopted in Flanders, in Belgium, as their approach to patient safety and quality, I think this could really work going forward to change the debate. Because remember, one of the things that the WHO has called us for is to have a new mindset. New mindset means new ways of thinking. And we think we need to think about quality and safety differently. So it's not only domains, but it has values, and it has transparency as core part of what we do. And the kin part, that is, it affects the whole community. So kindness and respect are essential values that are often lost in healthcare between ourselves and the people we care for. So these are essential core values that we have to make sure in order to be safe. So to conclude, you'll see this is from Alma Berti and from Vincent from their book about, and I must say that Fabio, who's going to speak tomorrow, gave this idea of the different types of safety. He showed the slide, and I just adapted it from him, looking at the ultra-adaptive reliability, ultra-safe. You have to contextualize where you work to be ultra-safe in blood transfusion, in chronic care and reliability in surgery, and ultra-adaptive in trauma, for example. And you have to look at how you can go from being very unsafe to be very safe. And unfortunately, most of us are on the side of we think we have to be ultra-adaptive all the time, but that's not true. So understand your risk profile. Secondly, you have to translate theory into action. So I run this program in the UK first, and now in Ireland, teaching clinical teams to translate all this complex theory into action. So we say that when they have their safety briefing or huddle in the morning, afternoon, and the evening, what they need to do is take the theory and put it into action so they can see really what's happening. And the theory into action means, this is what it means. You have to look at individual responsibility. What's our responsibility ourselves? How do we manage incidents in real time, not in past time, so we're fixing the situation? How do we apply the human factors and economics via the SEEPS model in real time on a day-to-day basis, not as a theoretical construct, but as what we do? How do we look at our system and how the patient or the person translates into the system, and question whether we are doing reliability, smallest issues being an issue? When we look at complexity theory, it's really how do we build resilience and how do we make sure that we're constantly learning? This is about creating a learning system. And you can treat clinical teams to do this in 10 minutes every day in the morning and evening. Once they learn how to do it, it becomes what they do, and their state of mind has changed. So we have to do safety daily. And this is what we asked them to do. This is from Charles Vincent.
We add and build resilience in by asking people what they do well, mitigate past harm in real time, deliver reliable services. That's the reliability theory. Are we safe now? That is using human factors, looking at the work systems, anticipating, predicting, and looking if we will be safe in the future and mitigating, and then learning. So I really recommend you look at this. This is trying to bring all these theories together. And this is what clinical teams need to do daily, not something they do when something goes wrong, but they're constantly doing this in real time. And I've got programs that we teach people to do that. We ask them to co-produce safety, reliability, human factors, educating the new position, making safety as a business or strategy, the culture change, learning from what works, and enhancing psychological safety and protecting healthcare workers, both physically and mentally. So proactive risk management and learning will ensure that safety happens all the time. Now, I'm going to conclude with saying that patient safety is an essential component of the SDGs that we asked to do about good health and well-being. We really need to include it in that. And then we also need to take into account that in this time of climate change is a new safety challenge. It is not normally included, but in everything we do, we need to ask about how this is going to impact on carbon. So for example, PPE has created a lot of problems for climate change and for the ecology, as well as, for example, the carbon footprint of taking blood tests. Enormous footprint. We can make a real difference by changing practice. And finally, while we're doing this, we need to make sure we do it equitably. And you can really improve for some, but not for all. So we really need to make sure that equity is at the core of all we do. Thank you very much. If you wish to contact me, please do so. I wish you a great, great conference. Muchas gracias. Adelante, Juan, creo que... Thank you. If there are any questions, let me know. Muchas gracias, doctor Peter Lachman. Nos ha ayudado a entender el modelo multidimensional de la calidad, tal como su artículo publicado nos brinda la oportunidad a todos, tanto pacientes como proveedores de salud, de integrarnos en el cuidado con seguridad. Y también nos ha brindado el camino para hacer esto de manera diaria, constante, de la teoría a la acción, empezando por la responsabilidad individual. Tenemos abierto el foro para que podamos encontrar las preguntas de nuestros participantes. De pronto, Juan o alguno de los presentes. Just to say, what I'll be doing is I will send the slides to Juan so he can have them and use them and give them to people. I believe in sharing knowledge. So I'll say, Juan, I'll follow my talk. I'll put them in a transfer to you. It's a very big file. So, but I'll send it to you right now so you can share it with the participants. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta del auditorio, por favor? Pueden utilizar el icono de preguntas y respuestas que está en la parte inferior para poder hacérnoslas llegar. Yo podría plantear una primera Vamos a hacerle una pregunta. Doctor Lachman, en relación a este crecimiento explosivo de la informatización de la salud a raíz de la pandemia. ¿De qué manera incide en este nuevo escenario de la teoría de la acción, contando con un soporte Yes. amplio ahora? Gracias. That's great. You know what happened, and I'll give you the example of telehealth, is that
when we went into telehealth, what happened that people suddenly had to do something without any standards or thinking about the safety. And the safety is on many different levels. The safety of making a diagnosis, the safety of treatment, the safety of confidentiality. You can layer it down. And what was really, really sad is that it's not new technology, it's old technology, actually. It's been around for a long time, but we haven't bothered to get it right. And I must admit, when I was last in Argentina, I met with the group who want to spread telehealth across Latin America. And so it is a way of bringing equity, but it also is a way of bringing inequity because not everyone has broadband, not everyone has access to the system. So one has to think very carefully about these. So what we need to do now with digital health, it's like anything else. It's exactly the same, I would say, as electronic records. They are tools. They're just tools. They're not solutions. They're tools. That's all they are. So digital health, telemedicine are tools. They're not the solution. Now we got to say, how do we use those tools safely to get the outcome? And that's where you use the SEEPS model and human factors. You know, I think that it's really important that we look at how we can use these wonderful tools safely. So, for example, in the United Kingdom, there's a big argument of should we continue telemedicine or not? And not without saying is, when do we use telemedicine in the best way and when do we have to have in person? So, for example, if I want to see my doctor, I don't want to see them to get a repeat prescription. That I want to do with telemedicine. But if I've got a symptom I need to discuss, that's co-producing my health. So I think there are many different ways to do it, and we've got a big challenge ahead. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. Usted nos mencionó que los hospitales no han sido diseñados para la seguridad, y eso lo vemos a nivel global. ¿Qué opina de que en algunos países se siguen creando hospitales similares a los de otros países, sin ver oh yeah, and you know, el sistema de salud? I get very upset. Cuéntenos, ¿qué opina de esa? Yeah, okay, so what happens is that countries like Peru and Argentina or Colombia or in Africa, any other countries, they look at the hospitals they built in the upper income countries in America and Europe, and they say, I want one of those. It's very much like they want to have an airport that looks like Heathrow, even though they don't have planes, or they want to have a big opera house, even when they don't have opera, you know? It's status, having this big thing. And we doctors are problematic because originally healthcare was in the community. We created these hospitals, which were very successful to treat disease. And now we ask to integrate care and treat people in the community, to go the big circle. So really what we do is not that we don't need hospitals. We do need hospitals, but we do not need hospitals to treat everything. We need them for diagnosis and for acute illness care. But as soon as you go into chronic care, where you can be managed in the community, you need better be managed in the community. So for example, so what I really think we need to do is really step back and say, what is a safe hospital? Okay. How do we design it and bring human factors and ergonomics into the design as well as the architects? The architects aren't trained. And I have built a number of hospitals without human factors and ergonomics before I knew about it and regretted it afterwards because they didn't function the way it should. So in answer to that question is we shouldn't be looking, when we're looking at which hospital to copy, we should ask for which is the ergonomically designed hospital that we need to copy. And there are hospitals around that. I've been to some places. So you'll have one there.
how when they looked at the way people worked and the way it's going to be used, which is those that we need to copy rather than the highly technical ones, which are more there for technical things than others. So we've got a big challenge to step back. And finally, the last bit on this is that healthcare has changed. And as the population gets older, they get more chronic diseases. And the worst place to put someone who's in the 70s and 80s is in a hospital, because then they will fall, become delirious, poor nutrition, pressure ulcers, and then we have to have safety programs to treat that. Rather, treat them in their environments in a different way. So we need to think differently. That's part of the mindset change, where the hospital is not the answer. Just part of the answer. Por supuesto, hay que pensar en nuestra realidad para poder proyectar. Y usted lo dijo, prioridades nacionales de salud son las que se tienen que hacer de acuerdo a las realidades propias. Así podemos también definir calidad de acuerdo a nuestras propias realidades y finalmente promover el compromiso de nuestros colaboradores en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor Lachman. Creo que no tenemos otra pregunta. Thank you very much. También hay un tema relacionado al primer nivel de atención. Díganos, doctor. Okay, I want to thank you again. I want to thank Juan for really doing this and the work that you are doing. It's so admirable how you are doing such a good work to change quality and safety for the people you serve. So thank you very much for including me. Muchas gracias a usted, doctor Lachman. Y gracias a todos nuestros participantes por haber estado presentes en esta sesión. Muy buen día. Un pequeño break antes de la siguiente sesión. Gracias. Gracias, Peter. Thanks very much. I'll see you soon. Foto. Thank you. And thanks for the translation. And I hope all goes well for the conference. Bye. Great. Muy bien. Para continuar a la siguiente sesión vamos a hacer un pequeño break de un par de minutos. Ya estamos casi en tiempo. Tenemos a Ezequiel ya en la sala. Hola, Ezequiel. Le damos unos segundos, Marco. Ok. Sí, Marquito, todo bien. Sí, ya debe estar ahorita. Le estoy mandando un mensaje ahorita. Hola, ahora no me deja comenzar el video. Alguien se ve que lo configuró, le cambió la configuración. Ahí sí. Bueno, Ezequiel, ahora mismo lo coordinamos, no hay problema. Ya apareció. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué
¿Querés que compartan Hola, mi pantalla? ¿Lo comparten ustedes, Juan? Ah, Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a presentar un minuto, por favor. Por favor. Esa foto tiene 10 años ya. Van pasando los años. Muy buen día. Sí, pero no pasa tanto. Muy buen día a todos. Muy buenos días, Ezequiel. Bienvenido a este curso internacional de ASOCALP. Vamos a presentar la siguiente sesión contigo. Ezequiel Garcia Elorrio es médico cirujano, presidente electo de No soy ISCUA, la Sociedad cirujano, ¿eh? Internacional. Perdón, médico. No soy cirujano, pobrecito los cirujanos, no soy. Porque en muchos países de Latinoamérica los médicos se ríen de médicos cirujanos, pero yo no. Pero disculpa, es medio un chiste para amenizar, gracias. Sí. Bien. Presidente electo de ISCUA, Sociedad Internacional de Calidad en la Atención de Salud, director de Calidad de Atención Médica y Seguridad del Paciente por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en Argentina, máster en Administración de Empresas en la Universidad Austral de Buenos Aires, doctor en Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Ezequiel. Esperamos contar con tus aportes a este curso en la calidad de la atención en tiempos de crisis. Por favor, adelante. Gracias, Marco. En principio, bueno, nuevamente gracias por la participación que me brindan. Siempre es un placer y, bueno, lamento mucho no estar con ustedes y ojalá esto se pueda resolver el año que viene y encontrarnos finalmente cara a cara. El tema que me han pedido, digamos, es bastante complicado en términos de tratar de prepararlo porque hay poca evidencia y creo que el COVID ha demostrado, digamos, lo que la calidad de atención, digamos, ha transcurrido y la falta de preparación para estas circunstancias. Y bueno, yo preparé una presentación que tiene algunos puntos que ya he mencionado en otras presentaciones, pero que creo que pueden ser interesantes. Siempre trato de empezar cualquier preparación de cualquier presentación haciendo una búsqueda bibliográfica para tratar de ver qué hay escrito. A ver si ustedes me dicen cuando ven la pantalla bien. ¿La estamos viendo? Confírmame, Marco, ¿eh? Sí, sí. Correcto. A ver si aparece. La máquina que tengo está ya en los últimos estertores. Ahí creo que aparece. Bien. Entonces, bueno, he tratado de compartir esta iniciativa. Reformulé el título de la presentación a Seguridad del Paciente en tiempos de pandemia, que creo que es exactamente lo mismo a lo que ustedes me han pedido, que es calidad en tiempos de crisis, ¿no? Así que traté de focalizarme más en seguridad del paciente como aspecto puntual y la pandemia como enfoque de crisis, que creo que lo ha valido, ¿no? ¿Dijiste algo, Marco? Correcto, estamos bien. Te escuchamos bien. Perfecto, sí, sigo, está. Entonces, en este escenario, y gracias por la atención, y me van haciendo las preguntas que necesiten, tanto interrumpiéndome como para que podamos determinar, digamos, en común cómo es el transcurso de esta presentación. Entonces, yo disculpen, hay un par de slides en inglés, pero tienen que ver un poco con las referencias. Históricamente, la calidad de atención en tiempos de crisis está relacionada más con áreas de conflicto. ¿Qué pasa? En nuestro mundo, lamentablemente, persisten áreas de guerra o conflicto, o países que tienen mucha inestabilidad política. Y bueno, en esos países, especialmente Sheila Lederman, que es una persona que ha trabajado mucho en ISCUA y en UNC, ha generado reportes e interés por tratar de generar, bueno, calidad de atención en regiones con circunstancias de crisis. Y bueno, lo que muestra esta revisión sistemática es que lamentablemente, digamos, existe una cantidad de artículos que están presentes y que pueden ser de alguna manera oportunos, pero que todavía existe un gran abismo entre lo que los reportes de calidad de atención en situaciones de crisis deberían ser y los que son, ¿no? Esta es una revisión que tiene 1 año o 2, hecha por gente de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y bueno, creo que es interesante como concepto particular. Después, durante COVID, salió publicado en BMJ un artículo que está liderado por gente del Institute for Healthcare Improvement, del IHI de los Estados Unidos, donde, bueno, digamos, empieza a discutirse el concepto de calidad en tiempos de crisis en las circunstancias de COVID, donde, bueno, ustedes saben que lamentablemente ha habido 2 tipos de respuestas, ¿no? Aquellos que han ignorado aspectos relacionados con la calidad de atención durante COVID, digamos, que es importante, pero que no es, digamos, necesaria para lo que estamos viendo, y aquellos que reforzaron de alguna manera estas circunstancias, ¿no? Así que, bueno, en ese escenario estamos avanzando, y este artículo publicado por gente de la HI menciona que, bueno, que
hay algunos aspectos interesantes que pueden ser revitalizados durante la pandemia, como ejemplos, que bueno, están mencionados acá, donde, digamos, se menciona, por ejemplo, acá están viendo un diagrama conductor, ¿no? Que son unas herramientas de planeamiento de calidad más oportunas. Este diagrama conductor está hecho por el Albert Einstein de San Pablo. En el paper hablan de 3 hospitales, 2 ingleses y este brasilero. Así que bueno, ellos habían puesto como objetivo tratar de, digamos, disminuir, digamos, todos los efectos relacionados con la mal tránsito del personal de salud durante la epidemia de COVID, aspectos que tienen que ver con el contagio, con el burnout y otras circunstancias que, bueno, hicieran indisponible al personal de salud en una circunstancia tan trágica como la del COVID. Y en ese escenario, bueno, digamos, se aplicaron algunas herramientas como estamos viendo acá, y bueno, digamos, y que es importante tener en cuenta que, como voy a mostrar en un ejemplo posterior de Argentina, las herramientas de calidad tienen un espacio en circunstancias de la pandemia, y bueno, son oportunas para no olvidar y tener en presente, ¿no? Y que como menciona en el artículo, su último hallazgo es que el sostenido, digamos, la mejora sostenida en el tiempo requiere, como siempre, el compromiso del liderazgo, ¿no? Así que, digamos, primer mensaje, no hay mucho de calidad en tiempo de crisis escrito. Lamentablemente, digamos, eso fue muy evidente en la pandemia. Y ojalá, a partir de esto, bueno, si bien la OMS ha trabajado en unas iniciativas de calidad de atención posteriores, creemos que, bueno, ojalá se abra un camino más sólido en el largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, todavía, digamos, este es un slide que yo escribí en junio, mayo del año pasado, ¿no? Pero la incertidumbre existe, todavía es increíble. Nosotros escribimos una propuesta de investigación que nos fue financiada, que hablábamos de la tercera, cuarta ola de COVID, cómo reforzar los cuidados de atención, y estamos viendo, yo esta mañana hablaba con Irlanda, los irlandeses ya están empezando a sufrir de vuelta un poco con las internaciones en terapia intensiva. Entonces, de acuerdo, el COVID no se terminó de ir. Por supuesto, cuanto mayores sean los niveles de vacunación, menor va a ser la probabilidad de que haya saturación del sistema de salud, pero bueno, lamentablemente por razones que, bueno, cada uno entenderá oportunas, hay mucha gente que no se está vacunando. Los países en desarrollo todavía tienen muchas dificultades para conseguir vacunas suficientes para su población, y eso expone aún a los países desarrollados a que el COVID circule en demasiada cantidad y siga generando riesgos, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos en la circunstancia de seguir dando información la más apropiada posible, la sobrecarga que ha sido atroz y, bueno, ha sido probablemente, a todos los que dedicamos a salud, la tragedia de nuestras vidas, el COVID, tanto como ciudadanos o eventualmente con interés clínico. Bueno, y ha quedado demostrado básicamente por la falta de recursos humanos, tal vez físicos o de insumos, pero principalmente recursos humanos preparados, que bueno, el sistema de salud sufrió, y la tendencia en Latinoamérica, la inequidad que nos caracteriza, ha hecho más evidente las circunstancias que han ido ocurriendo, y que bueno, una pena y bueno, tristísimo que ello haya sido así, ¿no? Así que bueno, hay aspectos que impactaron en los pacientes, profesionales de la salud, bueno, cosas que, digamos, siguen ocurriendo y que sabemos que empiezan a tener su claro impacto en aquellos pacientes no COVID, porque bueno, ha habido muchos retrasos en los diagnósticos, circunstancias que ustedes conocen y que han sido también muy tristes. Entonces, los hospitales, tratando de adaptarse a la circunstancia de COVID, ¿en qué trabajaron, no? En cuando veían sospechas de pacientes con COVID, bueno, toda esta selección de la demanda, ¿no? Los hospitales hoy siguen teniendo como segmentación de la demanda, que lo atienden por distintos canales, pacientes que tienen sospecha de COVID o no. Eso es una herramienta de segmentación de flujo, de ayudar de la calidad de atención. Han perdido personal por factores de riesgo o enfermedad, han tenido circunstancias de burnout digamos, y agotamiento por parte del personal, que también son circunstancias que tenemos que generar dentro del ámbito de la calidad de atención para evitar que, si bien el IHI habla hasta de las tres patas, ¿no? La salud poblacional, el costo per cápita y los resultados efectivos para la población, como la triple meta, bueno, el cuidado del profesional de salud, que son los aspectos críticos, ¿no? Y bueno, tratar de, por supuesto, acotar la exposición del personal y, bueno, y lidiar con el disconfort de la familia, ¿no? Esta circunstancia de la atención centrada en la persona, que es otro aspecto crítico de la calidad de atención, nuevamente es una circunstancia que fue por lo menos postergada y que debemos tener en cuenta. Y de vuelta a la segmentación en pacientes no COVID, bueno, la reapertura de atención, el concepto de telemedicina. Yo participaba en una conversación donde en la Argentina, en algunos financiadores de salud privados, el 80% de la atención ambulatoria fue hecha por telemedicina en algunos momentos, y ahora está bajando al 20%. Así que hay que ver qué persiste en el tiempo. Antes era 0, ¿no? El punto es, ¿qué logramos que sea mayor a 0, ¿no? Era interesante, alguien me dijo que
hacían 150 teleconsultas por mes antes de la pandemia, ahora hacían 150 por día, ¿no? Así que fíjense los cambios fenomenales de modelos de atención. Y ahí de vuelta la calidad de atención tiene un punto crítico cuando la crisis o el cambio exagerado de cómo fluye el sistema está presente, porque bueno, surgen nuevas tecnologías, y acuérdense algo que yo aprendí hace poco lamentablemente, que son las consecuencias inesperadas de los cambios, ¿no? Uno somete al sistema a un cambio y ocurren consecuencias que no son predecibles y que bueno, de alguna manera afectan a los pacientes, a sus familias y a los proveedores de salud. Bueno, siempre tener presente que el tema de flujo, digamos, aspectos de calidad de atención, mejora de procesos aplicados a la atención en tiempos de crisis son importantes, y bueno, el flujo de pacientes fue una circunstancia crítica, porque los hospitales generalmente aumentaron superficies, cerraron alas de los hospitales, cerraron centros de atención, digamos, buscaron redireccionar el flujo de alguna manera, y bueno, y eso generó cambios importantes, y bueno, así que el tema de flujo, que en la cabeza de los ingenieros está muy presente, es importante. Y siempre tener en cuenta que, digamos, nosotros habíamos propuesto, y después se voy a reforzar en un proyecto que estuvimos trabajando y ya tenemos resultados más finales, que de alguna manera los hospitales que hubieran sido exitosos en esta crisis eran aquellos que tuvieran mejor resultados con los pacientes, que tuvieran menos personal contagiado dentro del hospital, que tuviesen menos bajas de personal por causas emocionales, que pudiesen atender el mayor volumen porcentual de pacientes no COVID y que no empeoren en seguridad de pacientes, ¿no? Esto tiene mucho que ver con un proyecto que hicimos después, pero de vuelta, fíjense cómo los dominios de la calidad de atención están involucrados en este aspecto, ¿no? No aflojar en la calidad, la efectividad del cuidado que se brinda, tratar de cuidar a las personas y sostener ese cuidado centrado en el paciente, no empeorar en seguridad, ser eficientes en términos del costo de oportunidad de los recursos, y bueno, asegurar el acceso, por supuesto, y finalmente, siempre me olvido de los 5, efectivamente, una persona, bueno, siempre me olvido de alguno, y la equidad, perdón, por supuesto, que es fundamental y que lamentablemente quedó también demostrado que no fue la prioridad social en nuestra región, ¿no? Entonces, yendo ahora a la calidad en tiempos de crisis, de vuelta usando como el COVID como modelo, bueno, Anthony Steins, Amalberti, Berwick, Broadway, Lachman y Vincent, a la cual recién, publicaron un paper en julio del 2020, donde tratan de alguna manera sugerir qué iniciativas deberían ser importantes a la hora de sostener iniciativas de calidad en tiempos de COVID, que de vuelta creo que es el mejor ejemplo de crisis que podemos tener. Entonces, Juan Marco, voy bien, como no estoy viendo las caritas, estoy bien. Entonces, esto es una cita del Disco Journal que ya está, bueno, que ustedes tienen después a su disposición, yo ya les pasé los slides a los organizadores. Este concepto de fortalecer el sistema de entorno de atención, tratando de sostener el uso de checklists, aspectos de calidad de atención, tratar de, digamos, de que las experiencias se pongan en común, se filtren y se informen, tratar de tener este concepto de just in time, de no tener acumulación de recursos y que los recursos vayan fluyendo a medida que son necesitados, tratar de mantener el liderazgo de la organización en los mejores niveles de desempeño, tratar de sostener la seguridad física y psicológica, ¿no? Este tema, lamentablemente, de la inquietud o el miedo que surgió en toda esta iniciativa, bueno, no es menor y que, bueno, es importante que pueda ser contenida, y organizar el apoyo de los colegas, ¿no? Tratar de que los colegas trabajen entre sí activamente. Después, apoyar la participación y empoderamiento de pacientes y comunidad. En general, esto en Latinoamérica ha ocurrido en menos casos, porque lamentablemente hemos cerrado los hospitales a los pacientes y sus familias, pero intentar de vuelta aspectos tradicionales que tienen que ver con facilitar la coproducción de soluciones para prevenir, aislar y tratar de recuperar a los pacientes, ayudar a identificar y desarrollar herramientas de autogestión, asesorar a los líderes de atención centrada en la persona durante la pandemia. Este concepto, usted debe mostrar un ejemplo de cómo la atención centrada en la persona como aspecto crítico de la calidad de atención fue considerado. Y bueno, y tratar de optimizar, dentro de lo posible, la política de visitas, que fue una circunstancia que lamentablemente no pudo ser sostenida. Tratar de que la atención clínica sea correcta, digamos, ¿no? Tratar de, bueno, separar los flujos, como ya vimos antes, de pacientes con COVID o no COVID, u otras circunstancias, de crisis que pueda surgir. Tratar de, bueno, mantener este concepto de uso adecuado de los recursos en just in time, tratar de mantener una comunicación adecuada, pues este concepto de los huddles sigue siendo importante. Ustedes recuerden que, digamos, las organizaciones que trabajan en aspectos de mayor dificultad o mayor tipo de crisis hacen estas cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces el tema es cómo lograr que esto sea sostenible, ¿no? Después, bueno, y después tratar de tener apoyo de decisión clínica, que tiene que ver con conceptos de cómo tomar decisiones en tiempo real de la manera más ajustada posible a la evidencia.
Después de vuelta, digamos, como mencioné al principio, tratar de reducir el daño, ¿no? Que lamentablemente, como mencioné al final, el COVID deja muchas consecuencias negativas, entre otras el aumento de la resistencia antibiótica, y bueno, tratar de mantener, digamos, control de infecciones, digamos, ajustado, de vuelta tratar de tener al lado de la cama, en just in time, mantener la supervisión de los elementos que componen el control de infecciones, mantener y tener siempre presente la gestión de riesgos como un aspecto crítico, y bueno, y entre otras cosas, los pacientes lamentablemente estaban mucho tiempo ventilados, y bueno, la oportunidad de lesiones por apoyo o usadas por presión eran muy frecuentes. Y finalmente, tratar de aprender, ¿no? Entonces, tener esta actitud de aprendizaje y crecimiento, tratar de fortalecer las capacidades del sistema, contribuir a resolver problemas y generar soluciones, ¿no? Esta circunstancia de, entre los participantes de los procesos, coproducir soluciones que puedan ser ensayadas, facilitar de vuelta, digamos, aspectos de comunicación, eventualmente ergonomía o disposición de los objetos cerca de uno, y por otro lado, finalmente también apoyar los ciclos de aprendizaje colaborativo en la primera línea de atención, ¿no? Si la calidad es un concepto de escritorio hecho por 2 personas en un hospital, hemos fracasado. Es una circunstancia en la cual todas las personas que participan del cuidado de los pacientes están involucrados activamente en estas iniciativas. Entonces, con eso, digamos, traté de darles otro ejemplo, que me viene un poco el tiempo, de iniciativas relacionadas con aspectos que tienen que ver con la aplicación de calidad de atención en la realidad de la calidad de la crisis, que fue el COVID como un ejemplo, ¿no? Otro comentario importante tiene que ver con la importancia del cuidado central en la persona, y que, bueno, tener presente que las organizaciones lamentablemente fueron poco cuidadosas centradas en las personas, pacientes y familias. Algunas hicieron, por supuesto, esfuerzos más notables para trabajar en aspectos de cuidado de los proveedores de salud. Bueno, acá hay organizaciones como Plaintree, que trató de promover esta circunstancia dentro de las organizaciones, y bueno, esperemos que aprendamos de que en el caso de tener circunstancias similares, donde globalmente existan restricciones tan violentas y tan, digamos, súbitas a la atención centrada en la persona, bueno, estas circunstancias de alguna manera puedan persistir y aprenderse lo que pasó. Otras iniciativas que ya comenté en la reunión previa tienen que ver con el uso, bueno, de factores humanos, en el caso de Team Steps, para tratar de mejorar la comunicación y el trabajo en equipo, porque recuerden, lo que pasó en el sistema de salud fue terrible, pero, digamos, definitivamente hay organizaciones como las militares o las de alto riesgo que trabajan en situaciones complejas todo el día, y bueno, y todo el tiempo están haciendo aspectos de liderazgo y trabajo en equipo, porque son los que funcionan en situaciones de riesgo, ¿no? Así que otro tema para tener en cuenta y no olvidar. No quiero abundar en esto porque, bueno, siempre menciono un poco estas cosas y no quiero ser repetitivo. Entonces, nosotros, recuerden, digamos, hacemos calidad en el IEX, digamos, nos parece interesante, por supuesto, esta iniciativa, queremos contribuir. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces nos ocurrió un proyecto que pudo ser financiado por Pfizer Internacional para tratar de sostener las terapias intensivas en COVID, ¿no? Eso lo hicimos con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en la Argentina, y básicamente en 15 terapias intensivas lo que buscamos hacer es promover el uso correcto, no el uso exagerado de los EPP, pero ni por mucho ni por poco, tratar de alguna manera brindar soporte emocional a los pacientes en cuanto a tratar de que puedan sostenerse emocionalmente a lo largo de la pandemia, lo cual fue, digamos, un acto enormemente, digamos, exigente para cualquier persona alrededor del mundo, y que, bueno, por suerte algunos de ellos pudieron sostener la mejor medida. Y también, por otro lado, el uso adecuado de recursos, ¿no? Porque, bueno, quedó demostrado en terapias, los cuidados críticos, no solamente la cama del respirador, sino el personal de cargo de los pacientes, era una circunstancia extremadamente de recurso escaso, y bueno, y hay una cantidad de elementos que, si uno aplica regularmente en los pacientes, podría de alguna manera lograr mejorar los resultados del uso de recursos para tener en cuenta, ¿no? Entonces creamos este checklist, en realidad lo aplicamos de otro estudio, donde tratamos de lograr que estas metas se cumplan regularmente y mejore la probabilidad de que se utilicen prácticas basadas en la evidencia para disminuir el uso innecesario de recursos como una cama de terapia intensiva. Entonces, 14 hospitales, fíjense los volúmenes que logró este trabajo, ¿no? 14 hospitales, al final uno que se cayó en el camino, 275 camas de UTI, 5% de las camas de la Argentina, que son 10% del sector público incluso. Así que fíjense el impacto que tuvo este grupo, este proyecto. Se observaron 94.000 días paciente, y se observaron en 7.400 veces cómo se usó el equipo de protección personal, 7.400 observaciones del uso de los objetivos diarios, y por último, tratar de ver, nos costó mucho más, el tema de las observaciones de la evaluación emocional del equipo de salud.
Este es un run chart que tiene de alguna manera descrito la evolución del uso de EPP. La mediana, que está punteada y que está en línea continua, muestra la diferencia, que es una diferencia bastante significativa, como cerca de, son 15 a 20 puntos brutos. A ver, un segundo. Que se me perdieron los slides. Así que van a ver que realmente es un efecto importante que tuvo la intervención. Si bien vieron que las series de tiempo requieren un poco más de tiempo para seguir siendo evaluadas, y van viendo que hacia el final llegamos por momentos a casi el 90% de uso adecuado, ¿no? Lo cual es una circunstancia súper oportuna y creemos que, bueno, ha sido nuestro proyecto más importante, realmente increíble. Esperen que estoy buscando la flechita de vuelta. Esto tiene que ver con el cumplimiento de la hoja de objetivos diarios. De vuelta se utiliza un cambio importante y empezamos a superar valores del 80% en algunos momentos. Eso fue interesante, fue un cambio paradigmático para las organizaciones porque no estaban muy acostumbrados a este checklist. Nos pasó que al principio eran muy autoindulgentes con ellos mismos, entonces creían que lo usaban bien. Fíjense que después de empezar la intervención, que es la línea continua, cae el uso de la hoja de objetivos diarios, no, porque medían mejor, ¿no? Así que estamos tratando de ver cómo ajustamos eso, pero definitivamente en el pre-post el cambio fue importante y también logramos que esto ocurra en cierta medida. Y lo que no fue funcionando muy bien fue el tema del uso de la herramienta de monitoreo emocional, porque lo que queríamos era que la gente se monitoree regularmente y a partir de eso se vaya generando una circunstancia oportuna de cuidado personal que haga que la gente detecte rápidamente si tiene una iniciativa de pérdida, digamos, de la estabilidad emocional que pueda afectar su trabajo y por eso tener días caídos. Así que viene un trabajo de buen volumen, gran volumen, incluso para la Argentina, con circunstancias de alto impacto, que trabaja en una herramienta de cuidado del personal, otra también de cuidado del personal que tiene que ver con aspectos emocionales, y una tercera de uso de recursos. No recuerdo si acá hay una de impacto. Bueno, tratamos de ver un poco extubaciones no planeadas, caídas, infección por vías urinarias, infección por vías centrales. Fíjense que digamos, claramente digamos, existe un cambio, pero que en algunas cosas es bajo, por suerte, como es en el caso de las extubaciones y las caídas dentro de todo, pero fíjense cómo aumentaron las infecciones asociadas a vía urinaria y a catéter central. Y eso un poco es el tema de lo que nuestro próximo proyecto, ¿no? Que cómo lidiar con las consecuencias del COVID. Entonces, para eso, lo que nosotros vimos es que en las unidades de cuidado, esto ya terminó el primer proyecto cree haber evitado 200 infecciones por vías, infecciones quirúrgicas, por infecciones asociadas al cuidado crítico, una cantidad de muertes que no es menor, tampoco puede haberse evitado estimativamente también por estas infecciones que no ocurrieron, y además agregamos componentes que tienen que ver con el uso de recursos, como la disponibilidad de más días de cama para pacientes con COVID que pudieran ser internados y potencialmente salvados por esta disponibilidad, ¿no? Entonces, en ese escenario, digamos, yendo ahora a lo que está haciendo la actualidad del proyecto, bueno, el COVID parece haber cedido, pero mantiene las consecuencias, entre otras la resistencia antibiótica, que aparentemente aumentó 3 veces en países en desarrollo. ¿Está bien? Entonces, perdón, disculpe que estoy diciendo algo más. Perdón. En los países en desarrollo, las infecciones asociadas a cuidados de la salud son 3 veces más importantes. La pandemia aumentó el uso de los antibióticos en forma muy importante también. Y fíjense que la CDC estimaba que al menos el 50% de los antibióticos prescritos eran innecesarios. Así que si bien no tenemos tanto estudio de resistencias, no recuerdo si en el próximo slide existe, pero se sospecha que la resistencia aumentó también dramáticamente, entonces hace necesario el tema de uso de intervenciones para mejorar el uso adecuado de antibióticos, como es el caso de stewardship, que la OMS lo define como una gestión cuidadosa y responsable de algo que uno confía al otro, ¿no? Entonces, que aún nos confían a uno. Entonces, el tema de los antibióticos es fundamental y vemos que, bueno, digamos, pueden mejorarse aspectos relacionados con fallas de tratamiento, infecciones por cuestión difícil, efectos adversos, resistencia antibiótica y costos hospitalarios. Entonces, para eso creamos un nuevo estudio que va a ser en 10 terapias intensivas también de nuestro país, donde estamos tratando de, aplicando herramientas de mejora de calidad, de ciclos de mejora e intervenciones de gestión del cambio, tratar de implementar buenas prácticas en el uso de antibióticos, porque también nosotros padecimos de este sobreuso y aumento de resistencia antibiótica. Es un proyecto hecho entre el IEX, donde yo trabajo, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Sociedad Argentina de Infectología.
todo un desafío porque son circunstancias que son personajes que no están acostumbrados a trabajar tan seguido juntos, así que bueno, estamos aprendiendo de esa iniciativa también, y esperamos que de vuelta, aplicando herramientas de mejora de calidad, podamos de alguna manera impactar en el modelo clínico y idealmente evitar muertes y daño a los pacientes. Finalmente, el poder de las redes, no las redes sociales necesariamente, pero las redes han demostrado de alguna manera su voluntad durante el COVID. Creo que es un efecto importante. Bueno, la Argentina, la región tiene algunas redes que están tratando de persistir y que ojalá puedan tener su impacto. ISCUA, ASOCALP es miembro de ISCUA, esta Sociedad Internacional de Calidad, ha ido generando ciertas circunstancias oportunas, que bueno, ojalá hayan sido enriquecedoras para los pacientes, sus familias y los proveedores de salud. Después, bueno, nosotros tenemos, colaborando con ASOCALP y otros, una iniciativa en la Argentina, que es el Foro Colaborativo, que intenta de alguna manera ir generando un espacio regional para la cooperación entre distintas partes, y bueno, las redes de vuelta fueron aportando. Por eso el poder de la comunicación de las crisis es muy importante. Y bueno, acá tienen otro, digamos, simplemente otro paper que muestra un poco el interés, y que seguramente va a ser cada vez más frecuente, de lo que son iniciativas de calidad en tiempos de crisis. Y para ir terminando, digamos, recordando que, bueno, un grupo de interesados dentro del grupo CLICS, que, bueno, se está expandiendo ahora con la presencia de ASOCALP, bueno, tratar de hacer un llamado a la acción para que, de alguna manera, aprendamos estas iniciativas de la manera más concreta, para lograr que las partes interesadas en Latinoamérica incorporen políticas de calidad y seguridad del paciente y estrategias de implementación en planes nacionales del sector de la salud como parte de la respuesta frente al COVID u otras crisis. No puede ser que la calidad sea un lujo que no ha demostrado mayor beneficio, y en realidad la utilizan todas las industrias de alto riesgo, así que algo estamos haciendo mal. Para terminar, dentro de la iniciativa del foro, digamos, hay un grupo de expertos en seguridad del paciente, esto es en Argentina, que en el año de septiembre de 2020 publicó una cantidad de recomendaciones para el manejo digamos, promover las iniciativas de calidad en tiempos de COVID, que bueno, están disponibles en la web, pero prácticamente tienen que ver con una mirada sistémica, con considerar las personas primero, con robustecer las normas en cuanto a la cultura de calidad y seguridad del paciente, destacar el papel del liderazgo, proponer a los expertos en calidad y seguridad del paciente que sean nexo entre la alta dirección y la primera línea de atención, utilizar medidas relevantes en tiempo real para favorecer la toma de decisiones oportunas, eso lo vimos en las recomendaciones de Steins, en el artículo de ISCUA Journal, la agilidad para tomar decisiones, el entrenamiento efectivo en iniciativas de calidad y seguridad que mejoren el desempeño clínico, trabajar en equipo de manera efectiva y aplicar la innovación a la tecnología para nuevos modelos de atención, como fue el caso de la telemedicina, bueno, registros clínicos y otras iniciativas. Entonces creo que esto es la anteúltima ya. Bueno, acá tienen más recomendaciones que no quiero agotarlos con eso ahora. Y bueno, las redes existen, tengan presente bueno, que existen diferentes iniciativas alrededor de la región que van creciendo. Zoom ayudó a conectar más aún la región de lo que se venía conectando, así que bueno, eso fue positivo. Acá debería estar el logo ASOCALP, que no sé si lo veo, pero si no, acá está. Perfecto. Ustedes están presentes en esas redes que van ocurriendo. El COPLAC es otra iniciativa que está bajo el formato de ISCUA, digamos de alguna manera, de clics, donde libremente se ofrecen webinars y circunstancias que pueden ser oportunas para que ustedes puedan visitar. La página del foro de alguna manera recoge las grabaciones de estas presentaciones que bueno, puedan ser de su interés. Y después una invitación, ¿no? Yo tengo el honor ahora de trabajar con la doctora Patricia Garcia, en una iniciativa, creo que ella es bueno, profesora de salud pública de la Escuela Calidad y Seguridad, y bueno, trabajamos juntos en una iniciativa liderada por la Escuela de Salud Pública de Harvard, que se llama la Red Quest, que es una red que está tratando de identificar soluciones y mediciones para mejora de calidad en países en desarrollo. Nosotros nos ha tocado vincularnos para el trabajo en Latinoamérica, y bueno, de alguna manera tenemos circunstancias que pueden ser oportunas en común, y que bueno, es un privilegio poder acompañarlos, y que bueno, gente de Ecuador, también de Colombia está participando, y seguramente habrá más países en el futuro. Para los que estén interesados, el 2 de diciembre a las 9 de Lima, vamos a hacer una presentación con la doctora Garcia, en realidad muy breve nuestra, y por suerte tenemos muchos invitados, por el cual estamos lanzando la red, y esto forma parte también de la contribución que queremos hacer a la región, cómo ir logrando que la región vaya promoviendo impacto en calidad de atención para transformar la agenda, porque la realidad es que la inequidad sigue persistiendo, los problemas siguen ocurriendo, las personas mueren de las mismas causas o de causas que pueden ser evitadas, y es una circunstancia lejos de ser deseable. Así que también les dejo esa recomendación para que ustedes quieran participar.
La gente de Azocalp entiendo que recibió la invitación por si quiere circular el link, y espero lo vean como algo útil. Entonces, ¿cómo seguir? La seguridad del paciente y la calidad de atención es clave en estos momentos. Ahora, en la post-COVID, en tratar de recuperar los efectos que no han funcionado bien. Y bueno, tratar de mantener confiabilidad en la atención que brindamos a nuestros pacientes, aplicar los métodos que no son conocidos, no estamos inventando nada nuevo. No hay que descuidar a los pacientes que no tuvieron COVID, que ahora por supuesto son la mayoría, y no hay que olvidar lo ganado en seguridad del paciente y exhibirlo con orgullo. Así que bueno, Juan, Marco, he tratado de ir rápido para que ustedes puedan recuperar tiempo. Les agradezco la invitación como siempre ha sido un placer compartir experiencias con ustedes, ahí está mi correo electrónico para lo que necesiten. Y bueno, quedo atentos a algunas preguntas, ahí vi que el chat se fue prendiendo por ir por otras cosas, y bueno, un placer acompañarlos hoy. Gracias. Genial, Ezequiel, muchísimas gracias por tu ponencia que nos pone en contexto cómo hacer con el tema de la seguridad del paciente en temas de crisis. La mejora de la calidad tiene que ver con una teoría del cambio, como bien lo dijiste, y en relación a épocas de crisis, como esta pandemia que a todos nos ha puesto en esa condición, finalmente nos ha permitido conocer un poco más el grado de reacción de nuestros sistemas. Tú nos hablaste de reducir el daño y el riesgo, que empezando por los proveedores de salud. Y en ese sentido, queda abierta la sala para poder hacer preguntas, y yo quería empezar en relación a la experiencia en reducir el riesgo a los proveedores de salud desde el punto de vista de la seguridad psicológica, que es uno de los temas que plantearon también Albert Einstein en el artículo que nos compartiste. ¿Me hiciste una pregunta, Marco? Te terminé de entender, Sí, no sé si me captaste. En relación al tema de, hay factores de riesgo a los que estamos sujetos los proveedores de salud. Y quisiera tu opinión o ampliación un poco respecto al tema de la seguridad psicológica, que es uno de los factores que consideró el Albert Einstein en este esquema que nos presentaste. Sí. No, a ver, la seguridad psicológica es un factor de vuelta histórico, no hay ninguna novedad en él, en ámbitos de management tradicional, que se ha ido acentuando. ¿Sí? Por ejemplo, para el que no vio la serie Chernobyl de HBO, creo que es un excelente ejemplo de lo que es la falla de la seguridad psicológica, y que es lo que favorece que aparezcan eventos adversos, ¿no? Entonces, eso es lo histórico, ¿no? La seguridad psicológica como un aspecto crítico de lo que sería el impulso necesario para tener ámbitos seguros. El COVID agrega un factor más, que es, si bien históricamente profesionales de salud han estado expuestos a ciertos riesgos, lesiones físicas, violencia, y también a veces algún tipo de contagio por algunas enfermedades transmisibles, que en principio son circunstancias que eran de menor riesgo en el pasado, infecciones virales, o ni hablemos por supuesto de hepatitis B u otras enfermedades que puedan ser cortopunzantes, pero se agrega ahora el impacto emocional que en esta sobrecarga enorme que tuvo el sistema de salud generó que esa seguridad psicológica se disminuya, que la gente tenga menos expectativas para poder innovar o participar en el diseño del sistema de salud, y eso fue generando, algunas intervenciones, algunas circunstancias bastante desagradables, ¿no? En nuestro país se llegó a licenciar cerca del 20-25% de los empleados de hospitales por factores de riesgo o por acumulación de agotamiento, y eso es un quinto más del personal disponible, ¿no? Así que imagínense como que el otro cuatro quintos en estas circunstancias del COVID y las exigencias que fueron llevadas adelante. Pero bueno, son circunstancias complejas, y creo que también estaba pensando que yo ayer hablaba con un terapista intensivo, claro, son gente dura, ¿no? Además ahora son más duros todavía, porque, además de entrenarse para el combate, pasaron por el combate lamentablemente, y nos llamó la atención en el estudio que hicimos en la dificultad que tuvieron para pedir ayuda, o para sentir que es un ámbito confidencial para expresarse o pedir ayuda. Nosotros tratamos de hacerlo a través de su propio teléfono, con datos totalmente anónimos. Así que ahí fue también un aprendizaje interesante, ¿no? El concepto de que la seguridad psicológica
a veces se ofrece, pero tampoco se logra, porque tenemos ciertas resistencias culturales que pueden impactar, ¿no? No sé si contesté el 10% de lo que me preguntaste, Marco, pero bueno, espero haberlo hecho. No, gracias. Sí, es que Sí. eso tiene que ver con el factor humano en el tema de la seguridad del paciente y en épocas de crisis nos envuelven todos esos factores que tú has indicado, incluso el temor a lo que pueda ocurrir y el trabajador de la salud, el prestador de servicios en salud, está sometido a ese estrés emocional que también en el estudio que ustedes hicieron se demostró que no hay una sostenibilidad en el tema de la medición del tema emocional. Tengo preguntas en Yo tengo una pregunta, Adelante, Juan, por favor. Marco. Eh, ¿Cuáles son los retos y cómo superarlos en cuanto a la investigación que ahora es cada vez más necesaria en el tema de servicios de salud, en temas de seguridad del paciente, en temas de calidad? ¿Cómo podrías comentarnos sobre este tema que en realidad ahorita hay mucha gente interesada en investigar y en conocer un poco más lo que pasa en el campo? No. A ver, en principio, el principal reto es que no hay financiamiento. Entonces, eso creo que el punto es cómo lograr que las pocas agendas de investigación que lamentablemente digamos, existen en la región tengan interés en esta línea de investigación. Eso es un punto, eso es un desafío enorme y creo que habla un poco todavía de ignorar el sistema, ¿no? Porque en Europa y Estados Unidos esta línea de investigación no debe ser que van a la par del cáncer o la enfermedad cardiovascular, pero mueven oportunidades. Después, el otro desafío es lograr que existen equipos de investigación que sepan lo que están haciendo en cuanto a estas iniciativas, ¿no? Que hay menos experiencia. Porque más allá de la oportunidad, también se necesita la gente para lograr hacer los proyectos. Y después el tercer desafío que se ocurre en este momento son los datos, ¿no? Generalmente, la seguridad del paciente en particular es una ciencia oculta, no porque sea espiritual, sino porque está todo tapado. Entonces cuesta mucho recoger la información necesaria para poder demostrar que las intervenciones son efectivas, ¿no? Así que muchas veces se recurre a medidas de proceso y no de resultado. Pero bueno, en principio, tanto la oportunidad como los equipos, como los datos, son limitaciones importantes. Y después está el tema de los métodos, que a veces bueno, son complejos de justificar o probar, porque bueno, en general la seguridad del paciente tiene eventos de valor absoluto bajos, o sea, más difícil de llevar dentro de los estudios, y por otro lado, los cambios de comportamiento son más difíciles de evaluar, y bueno, a veces quedan más escepticismo por parte de quien evalúa estos estudios. No sé si contesté en algo para investigación. ¿No? Genial. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Ezequiel. Sí, ya estamos llegando al final de tu intervención, muy didáctica y muy buena compartir colaborativamente, como lo hace Clix en todo momento, y eso nos permite también estar atentos a lo que ocurre en la región. Y el evento para diciembre, estamos atentos para, como a Socal y a todos los participantes también, difundirlo. Muchísimas gracias, Ezequiel. Un honor contar con tu presencia en este curso y continuamos con nuestra sesión. Muy amable. Bueno, que termine muy bien la jornada. Muchas gracias y suerte. Gracias. Gracias. Chao, Juan, gracias. Paula. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Hemos comenzado una mañana con dos ponencias bastante interesantes en torno justamente a las estructuras de los sistemas de calidad y cómo estas se soportan un poco en los conceptos del factor humano y estos temas emocionales. Vamos a tomar un descanso de unos 5 minutos, ¿te parece, Marco, para continuar con las siguientes ponencias? Correcto. Muchas gracias a todos y estamos atentos al reinicio en 5 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. De todas maneras, 2 minutos antes de iniciar vamos a estar informándoles por acá. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. A tomarse un cafecito. Gracias, Marco.
Muchas gracias a todos. En 2 minutos estaremos de vuelta. Muy buenos días a todos, nuevamente estamos aquí retomando, vamos a dar ahí, nos queda 1 minuto para comenzar nuevamente esta sesión. Bienvenido, doctora Aspillaga, en unos momentos vamos a presentarlo, ¿cómo está? Es un placer para nosotros como la Sociedad de Calidad del Perú estar el día de hoy acompañándolos, como ya tanto Marco y Juan lo han mencionado. Este tiempo ha sido para nosotros bastante crítico y mucho más aún para todos los que estamos involucrados en trabajar en temas de calidad y seguridad del paciente. Somos conscientes que la pandemia ha puesto muchos retos y era necesario poder tener un espacio para reunirnos en esta oportunidad virtual para poder compartir y conversar y reactivarnos con algunos temas y experiencias que hemos tenido tanto a nivel nacional e internacional. En este bloque, en el cual me toca ser moderadora, voy a tener el honor de presentar a 2 ponentes, tanto nacional, el doctor Ernesto Aspillaga, y a nivel internacional, nuestra siguiente ponente que nos acompaña, para que compartan con nosotros algunas experiencias que ellos han ido desarrollando. Juan, tú me avisas si en algún momento quieres que te dé el pase. Para mí es un honor en este momento poder darle la bienvenida al doctor Ernesto Aspillaga. Él es médico cirujano, especialista en cirugía general por la Universidad Cayetano Heredia, magíster en Administración Estratégica de Empresas, Centrum por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en Gerencia de Hospitales e Instituciones de Salud por INCAE, actualmente director médico de la Clínica San Felipe, tiene una maestría en negociación y resolución de conflictos por la Universidad de Clayton, que es por la Escuela de Derecho, y está certificado en el Physician Executive. Para nosotros es un placer poder contar con su participación. Juan, no sé si no te gustaría complementar con algunas palabras. Sí, claro que sí, Paula, muchas gracias. Bueno, tenemos al doctor Ernesto Aspillaga, en esta ocasión, uno de los principales expositores de este curso, y un destacado director médico de una institución de salud de nuestro país. Tenemos en realidad la oportunidad de resaltar su liderazgo clínico a lo largo de más de casi década y media en una institución de salud, lo cual refleja digamos, el nivel de desempeño, ¿no? Y esto lo menciono por la importancia del desarrollar líderes clínicos y fortalecer el liderazgo de los directores y todos aquellos encargados de conducir a las instituciones de salud. Nada más, le damos la bienvenida al doctor Aspillaga y te doy paso, Paula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Doctora Aspillaga, no sé si nos confirma si puede compartir su pantalla. Sí, ahorita sigo con ello. Gracias por sus palabras. Un gusto estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Mientras el doctor va compartiendo su pantalla, comentarles que el tema que se viene, con el cual el doctor Aspillaga va a estar con nosotros en los siguientes minutos, es un tema muy interesante que está relacionado a la atención de salud basada en valor. Vemos su pantalla, doctor, si puede proyectar, perfecto. Y antes de darle el pase, sí, se ve muy bien, antes de darle el pase al doctor Aspillaga, quisiera recordarles a todos ustedes que están acompañándonos en este momento, que tienen la cajita para poder colocar sus preguntas, sus dudas, sus consultas, para nosotros poder recopilarlas al término de la presentación del doctor Aspillaga. No esperen al final, a veces cuando estamos súper atentos en la presentación se nos vienen algunas ideas que queremos compartir o comentar. Déjennoslas en la cajita de preguntas y respuestas para nosotros poder ir recopilándola al final de la presentación. Entonces, sin más preámbulo, en realidad los dejo con el doctor Ernesto Aspillaga. Muchísimas gracias, doctor. Ok, muchas gracias.
Bueno, el encargo de la SOCAL fue presentar lo que hemos venido trabajando ya hace un tiempo, que es sobre la atención de salud basada en el valor. Y obviamente hay un error en la redacción, porque un poco que atención de salud basada en el valor no es algo que todo el mundo entiende. Cuando se entiende, no se sabe cómo implementar. Y por eso decidí poner este concepto de craqueando el código. Porque creo yo que desde que se habla de esto, ha pasado regular cantidad de tiempo y no llegamos a aterrizar del todo este concepto de gran utilidad en el sector. En primer lugar, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés que me impida realizar la siguiente presentación. Yo soy director médico en la Clínica San Felipe, que pertenece al grupo Banmédica Pacífico, y a su vez estos a UHG y a Credico, ¿no? Bueno, en primer lugar, nuestro sistema de salud es un sistema bastante fragmentado, muy potente desde el lado del sector público en cuanto a tamaño o magnitud. Casi el 90-95% está a este nivel. Acá hay un sistema que es, por un lado, subsidiado, por otro, contributivo, y hay un pequeño sector privado con pago del bolsillo, que no es tan pequeño si uno ve la informalidad en el país. Sin embargo, si uno ve la parte formal del sector privado a nivel seguros comerciales, esto se va achicando. Entonces, es importante tener claro que hay un sistema, hay una fuente de dinero, el cual pertenecen los ciudadanos, hay un gobierno, hay empleados, hay una ONG. Seguro de salud es a nivel del Ministerio de Salud, con la universalización del aseguramiento en salud, que puede haber llegado casi ya a cubrir hasta un 70-80%. La pandemia ha incrementado un poquito la brecha. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es salud, que depende del Ministerio de Trabajo, y EPS y seguro de asistencia médica comerciales. Los prestadores están agrupados en el MINSA, Fuerzas Armadas, Salud, en clínicas y a nivel de ONGs. Y por otro lado, los usuarios se reparten en distintos grupos, ¿no? Hay usuarios en extrema pobreza, de ingresos bajos o medios, a nivel de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a nivel del trabajo formal, cual se ha restringido durante la pandemia. Hay una cantidad de informales que puede estar llegando al 80-85%, uno dicen hasta 90%, y aquellos que tienen los recursos suficientes para moverse en el sistema. Es importante tener claro esto, porque lo que estamos viendo acá son los grupos de interés, en inglés los stakeholders, es decir, todos los que de alguna manera interactúan muy, muy fuerte con él y requieren de esto, ¿ok? A nivel proveedores, médicos, enfermeras y demás, el país está dentro de los proveedores de la Organización Mundial de la Salud con un nivel medio o adecuado. Sí, la concentración en Lima hace que en el resto del país estos indicadores sean totalmente diferentes y bueno, de alguna manera hay un 77% de asegurados en todos los niveles, de acuerdo a la información más reciente. Entonces, ya para entrar directo al tema de valor, hay 6, Porter y la doctora Treisberg, médico que tuvo que caminar una ruta de la madre del paciente con enfermedad cardíaca en los 90s, donde la mortalidad cardiovascular en centros especializados era altísima, y eso llevó a mejorar el sistema de salud desde el punto de vista para el paciente, la familia y en general a nivel en sí. Y hace este trabajo conjunto con Porter, que ya ve el concepto de valor a nivel macroeconómico y estratégico. Y esto es llevado en 2016 a un trabajo que hace el estudio de inteligencia de The Economist, que se enfoca en
5 países repartiendo Europa, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, y inclusive a Australia, de forma tal de medir el valor se da en estos países a nivel del sector, cómo manejar esto. Entonces, establecieron algunos elementos como la cobertura de la salud de la población, que implicaba ítems, políticas de alto nivel o plan nacional, que presencia de elementos que permitan medir la calidad del valor, y educación y entrenamiento de los profesionales en cuidado de la salud basado en valor. Además de ello, era importante un nivel de estandarización, y por ello estos países debían contar con un estándar adecuado en guías clínicas basadas en evidencia. Entonces, en color más oscuro, los países que tienen cierto mayor preponderancia. Entonces vemos en más oscuro una parte, la zona de Canadá, Estados Unidos no tan oscuro, Brasil, Colombia, ¿no? Reino Unido y una parte Rusia y China, ¿okay? Y la zona de Australia. Políticas de alto nivel o planes nacionales ya en mucho menores elementos que puedan medir una cuidado de salud basado en valor, ya comienza a restringirse, y sin embargo países como Estados Unidos y Canadá sí tienen estas facilidades para hacerlo. Y luego educación y entrenamiento de profesionales en una medicina de valor, y ahí vemos ya que no vemos tantos azules oscuros. En cuanto a guías clínicas y medicina basada en evidencia también. Y estaba considerado Perú. Perú sale de este estudio porque, como ven en las, no tenía elementos claros para acción de valor. Entonces, de acá a la mano derecha, ustedes ven un pentágono rojo que tenía ahí los límites, ¿ya?, de los dominios para este estudio. ¿Okay? Entonces, ese era un valor intermedio para los países. Entonces, si comparamos esto, comenzamos a mirar que Suecia, ¿ok?, sobrepasa tranquilamente estos valores, ¿ok?, en celeste, por el nivel medio, comparado con Estados Unidos, ¿ok?, que con las justas llega a superar. Pero luego nos vamos a comparar en el caso de Brasil, que es muy pequeñito, con Estados Unidos y con la media, y con una cultura de valor en salud, de Colombia, comparado con los otros países, porque había mucha integración con el foco del paciente. En el caso de Chile, había integración con el foco del paciente, pero sobre todo medición de costo y resultados. Entonces, cada país tenía algunos elementos para poder desarrollar una medicina basada en valor, una atención basada en valor, no todos completos, no todos excelentes con respecto a un promedio, pero por lo menos se empieza a caminar acá. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Nosotros estamos en un sistema de salud que ha evolucionado desviando costos, incentivos perversos, subvenciones cruzadas y demás, y se negocia para reducir ingresos a otros, facturar más tratamientos y servicios, un modelo de volumen por descuento, donde hay un menor valor a expensas de la calidad, ¿ok?, con el objetivo de reducir costos. Y es costosa la calidad, por tanto se deja de lado, pero se distraen recursos preocupándonos más en volumen, ¿ok? Al final se debe ir a una reestructuración donde mayor calidad por mejor resultado reduzca el costo. Al final estamos hablando de lo mejor que podamos obtener al menor costo posible.
y esto es parte de esta ecuación de valor mencionada por Porter y Treisberg en sus trabajos iniciales, a los cuales les costó mucho llegar a niveles actuales que el COVID puso en peligro. Entonces, una de las preocupaciones era cómo vamos a medir calidad en salud a partir de resultados clínicos, de experiencia de pacientes, cómo reducir costos en un entorno de COVID, ¿no? Y eso tumbaba abajo lo que se había venido ya trabajando en algunas instituciones, la mía entre ellas, de ir tratando de mirar un modelo de medicina basada en evidencia que permita transicionar de un modelo de pago por servicio y volumen por descuento a un pago que dependa de la adherencia a evidencias clínicas con la consecuencia de esto que trae eficacia, menor toxicidad, menor costo, ¿ok? Y se pueda transicionar más fácilmente a un modelo de medicina basada en valor, donde ya la asistencia basada en evidencia clínica, basada en objetivos, se asocia a percepción de valor. Entonces, en la clínica vinimos trabajando ya desde algunos años atrás, cuando Porter arranca su libro, y seguíamos con mucho interés los debates en los noticieros, en distintos foros, donde no se entendía cómo encajar esta ecuación de valor de calidad entre el desperdicio, el exceso de costo, que por la gran preocupación que había a nivel de Estados Unidos sobre la inflación en salud, y se que sus resultados no eran iguales a los países como Suecia y demás, donde hemos visto que trabajan mucho esta ecuación de valor. Entonces, se asocia esta ecuación de valor con algo tangible desde la IGI, que es el triple aim o el propósito triple, ¿no? En el cual se trabajaba o se buscaba concentrar salud, teniendo al paciente al centro en la experiencia de su cuidado, salud poblacional y costo per cápita. Luego entra un ingrediente más, y era la experiencia de los demás, de los profesionales de la salud que intervenían en esto. Y acá ya la ecuación cambia un poco, ¿no es cierto? Y entra el concepto de calidad, el concepto de servicio, el costo asociado al riesgo, ¿ok? Y luego nosotros preocupados con que se entienda en testamentos, porque acá lo que comenzamos a hablar ya es de equidad a nivel de todos los grupos de interés. Y cuando hablamos de los grupos de interés principales, tenemos los pacientes, los profesionales de salud, los prestadores organizados, llaves instituciones, clínicas, grupos, etc. Y los pagadores o financiadores. Y estos pueden ser aseguradoras, puede ser el Estado, puede ser los institutos armados, puede ser el paciente de su bolsillo. ¿Ok? Entonces, ya acá la ruta del paciente, la continuidad en el cuidado clínico, ya comienzan a tener interacciones con todos los grupos de interés, y eso es lo que se busca. Luego de ello, ya avanzando un poquito más en el tiempo, decidimos incorporar estos cuatro stakeholders o grupos de interés en la ecuación de valor en sí. Era importante tener claro que la exactitud es fundamental por dos razones. Una, porque se reduce el costo y se reduce la expectativa del paciente a obtener una atención. Por tanto, la exactitud era fundamental. Esta exactitud va para el asegurador, el pagador, en cuanto a recibir los códigos exactos. Va al prestador organizado, a la clínica, porque puede facturar en los tiempos correctos y no tener devoluciones ni reclamos. Por otro lado, va directo a nivel del profesional de la salud, que es retribuir su trabajo en el mejor momento. Y ahí es donde ya se puede comenzar a pagar por valor lo obtenido, pagar mejores resultados clínicos o la mejor experiencia ofrecida al paciente. Y donde la experiencia no es tener un televisor 4K o una radio a pilas en la habitación. Experiencia del paciente es ir hacia donde lo que realmente le importa es
aquella persona operada de columna poder nadar, aquella persona poder regresar a sus actividades previas a su enfermedad, o mejor aún, porque cuando estuvo en etapas previas de su enfermedad tenía un padecimiento de larga edad. Entonces, la importancia de esta ecuación, que no es matemáticas en su estricto, pero nos recuerda todos los elementos de valor y nos hace sentir claramente que esto es un tema de equidad, esto es un mundo plano con 4 conitos en cada lado. ¿Okay? Si uno de estos conitos es más grande, desestabiliza el sistema. Si uno de estos es más chico, desestabiliza el sistema. Estos conitos representan el valor de estos elementos para cada uno de los grupos de interés. Entonces, a partir de ello, nosotros comenzamos a mirar qué hace que desde 2006 hasta la actualidad no se logre encajar mucho estos puntos para poder avanzar un poco más. Y nos encontramos con este concepto, Jonathan Cabana, un médico que terminó siendo sí, consultora grande, bastante famosa, que trabaja muchos temas de seguridad, buena calidad de atención clínica. ¿Okay? La industria es interesante porque es totalmente diferente en cada sitio donde se fabrica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cada uno trata de hacer su mejor que cero, pero el nivel de acidez, el nivel de elasticidad de las humos, etcétera, es totalmente variable. Es muy difícil en cada sitio hacer un queso cabaña que se estandarice, ¿de acuerdo? Al centro pongo ahí una tesis que hubo en 1929, trataba de explicar cómo mejorar esta receta. En la realidad, gran variabilidad de esto es lo que permite lograr crecer en esto, y si esto no se industrializa, entonces vamos a tener todas estas variantes en la... Okay. Si esto lo llevamos al mundo médico, nos caracterizamos por nuestra autonomía, por nuestros derechos a ser médicos per se, por tratar de mantener a nuestros pacientes felices. Si nos ha ido bien en la vida, tenemos un nivel de resistencia al cambio, porque además de eso puede haber un temor al cambio en sí. Culturalmente pensamos más en el nosotros y los otros, como el grupo médico que sabemos, los pacientes que no saben, los administradores que no conocen. ¿Ok? Y estamos educados de alguna manera para orientar nuestros códigos de facturación de forma que maximicen nuestros ingresos, ¿ok? Y generamos de trabajo a destajo, es decir, por segmentos, lo cual contribuye a una fragmentación de la atención. Es clarísimo el ejemplo. Yo soy especialista en pie diabético, ¿y qué hacemos con el diabético? Entonces, la visión más integral de patologías o de algunas poblaciones es fundamental para poder saliendo de esta industria del queso cabaña, ¿no es cierto? Y por otro lado, los grandes responsables de alguna manera de los incrementos en costos somos nosotros los médicos, y además somos responsables de incremento de márgenes, porque por algún lado queremos ganar, los prestadores organizados quieren ganar, las aseguradoras también. Entonces, en ese mundo hay una lucha permanente por triunfar, competir. Entonces, estos tiempos nos van obligando a tomar una cierta distancia de esto y ver qué es lo mejor. Entonces, sí tenemos líderes médicos, pero líderes médicos clásicos que muchas veces no eran pagados, eran los mejores especialistas en su campo, pero no manejaban gestión, no manejaban capacidad de comunicar, había conflictos de interés que se cruzan en la toma de decisiones, y esto hace que la variabilidad persista y no se desarrolle una excelencia en el liderazgo clínico. Entonces, esto nos lleva a una variación inaceptable en la calidad y seguridad del servicio, así como el costo. Los costos reales son desconocidos.
muchas veces, y lo hemos escuchado en más de una oportunidad, tenemos que recuperar el monto invertido. Pero eso en realidad ya es un costo hundido, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajar para recuperar esto nos distrae de tener claro cuánto nos cuesta hacer las cosas, cuál es el margen que tenemos que recibir, ¿ok? O que queremos recibir, o que podemos recibir, que nos hace competitivos, y seguir trabajando en base a eso. Entonces, es importante tener claro los costos reales también. Esto es, no es tan exacto en el mundo contable y financiero, ¿de acuerdo? Porque existen estos costos de inversión que también juegan su rol, pero no hay que perder de vista los costos reales desconocidos. ¿Ok? Y por otro lado, los subsidios cruzados e incentivos perversos. Porque si yo incentivo que se use este tomógrafo en lugar de este otro equipo y genero un más de interés a este lado, entonces lo más probable es que comience a sobreusar. ¿De acuerdo? Uno al final recibe solo lo que incentiva. Y a veces cuando solo lo que se incentiva se rebalsa, uno comienza a mirar las consecuencias en el entorno, ¿no? Entonces, ya que es bajo estas condiciones imposible seguir siendo competitivo en la industria, entonces tenemos que estar claros que tenemos un mundo, ¿ok?, que espera calidad, seguridad, un servicio de clase mundial al menor costo posible. Entonces, sí tenemos que aterrizar a este concepto de valor y no verlo como algo distante o teórico, o, ok, aquellos que deseen moverse en este mundo equitativo, bien por ellos, pero acá yo voy a tratar de ganar en este espacio. Eso desestabiliza totalmente el sistema y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, la cruda realidad nos va a decir que el rendimiento promedio no es suficiente. Los que están en el percentil 10 del desempeño inferior a subvencionar a los del desempeño en el 10º percentil superior. Y todos aquellos médicos que están en el 10º percentil superior van a mucho más que lo que probablemente gane en una franja media, ¿de acuerdo? Donde se puede perder el concepto del mejor resultado porque simplemente es un buen resultado, ¿de acuerdo? Entonces, esos conceptos tenemos que tenerlos claros. Los médicos, las gerencias deben liderar junto al desempeño clínico, operativo y financiero. Entonces, ya estamos hablando de que médicos y administración tienen que trabajar juntos con aliados estratégicos. No hace sentido estas asimetrías jerárquicas entre la gestión médica y la gestión administrativa pura. Y más de ello, tiene que haber un control o una evaluación de los incentivos, cómo se dan, para poder realmente incentivar lo que queremos incentivar y no lo que creemos que queremos incentivar. Bajo ese espacio de discusión y conversaciones y guías clínicas y demás en el 2019, arrancó el COVID. ¿Ya? En mi institución, realmente era un mundo complejo lo que se venía. Con mi institución, porque la trabajamos full en ese tiempo, era de todas las instituciones de grupo, país y demás, ¿no? Pero acá lo importante es que entrábamos a un mundo que era volátil, era incierto, era complejo y ambiguo, ¿ok? Por eso necesitábamos que los médicos estén asociados con nosotros desde con la gerencia administrativa, que además de ello se cambie el modelo de pago. Pagar un modelo de pago por servicio, fee for service, una compensación en función de volumen, y no sabíamos qué venía ni cómo venía. Decidimos irnos a un pago por valor y tratamos de modelar algo así. La gestión del desempeño del médico tenía que estar alineado con metas y objetivos y finales. Y además de ello, gerencia administrativa y grupo médico tenían que renunciar en cierto nivel a su autonomía para lograr estos objetivos. Entonces, ¿qué hicimos? Esta diapositiva está en inglés porque se publicó en el Global Clinical Journal, publicación interna de UHG, pero quise traerla porque realmente es importante. Sobre la mano izquierda, ustedes ven cómo nos manejábamos clásicamente antes del COVID. Teníamos una UCI
adulta mezclada, ¿ok? Teníamos un intermedios mezclado, pacientes médicos, quirúrgicos, a veces obstétricos, que tener una monitorización especial, y la hospitalización médico-quirúrgica común. Teníamos soporte de intensivistas en las 2 primeras unidades, soporte de médico general en la unidad médico-quirúrgica. Importante tener claro que la presencia del médico tratante como único responsable del paciente, que es una forma clásica de trabajo en muchos sitios, en la clínica era un estándar, este médico decidía, se hospitalizaba, por qué se hospitalizaba, cuándo se hospitalizaba, dónde se hospitalizaba, y venía directamente en el manejo. Ese modelo nos hubiera dado pésimos resultados en este contexto tan variable del COVID. ¿Por qué? Nosotros teníamos claro que debíamos tener un equipo clínico y un equipo de respuesta que trabajaran totalmente engranados, que no hubiera competencia entre ellos. Además de ello, basado en una evidencia clínica, se estaba construyendo y que había que desgranar paja del trigo constante. Esto permitió que se diera un aprendizaje colaborativo y a partir de ello se valida lo aprendido y esto se utilice de forma tal de tener la mejor variabilidad posible, con el objetivo de tener los mejores resultados con el uso más eficiente de recursos y tratando de generar la mejor experiencia del paciente. Todos estos ingredientes de la ecuación de valor estaban ahí. ¿Por qué estas preocupaciones específicas? Porque los pacientes no iban a tener la comunicación habitual, desaparecía la figura del médico tratante, desaparecía el vamos a usar esto que de repente funciona, si no estaba realmente validado. Y nosotros pasamos por hidroxicloroquina, no usamos ivermectina, pero sí pasamos hidroxicloroquina, tocilizumab, hemos ido sacando todo, dexametasona incluida. Veíamos que los pacientes que llegaban con estas medicaciones venían realmente mal. Entonces, trató de manejar esto a pesar de mucha presión externa, cambiar los manejos y entendíamos a los médicos tratantes que en sus casas, conversaban sobre esto y trataban de poner en esta historia, pero decidimos cerrar el grupo. Con ello, teníamos este grupo de junta médica, llamémoslo así, un neumólogo, un infectólogo, el jefe de intensivos, el jefe de emergencia, y con ellos era el grupo que estuvo 24/7 en la segunda ola, y ya estamos llegando a la tercera con ellos, porque un expertise enorme y una sincronía de trabajo con los equipos de las unidades críticas, ¿de acuerdo? Unidades críticas que se cerraron, es decir, había un trabajo conjunto entre el grupo, la junta médica, se seleccionaron especialistas que tuvieran las condiciones clínicas para poder entrar a las áreas COVID si era necesario, hacer evaluaciones de pacientes, en otros casos se hacía a distancia. Y por otro lado, se controló desde la administración de la clínica la admisión. Es decir, este grupo era consultado de emergencia o de referencias para ver si era pertinente su ingreso o no, o si podía ser manejado en casa, porque se nos rebalsaba una clínica de 100 camas, que destinó 40 camas para COVID, y tuvimos que evacuar un piso porque ya no había recurso humano para poder manejar. Entonces, este cambio tan radical con un objetivo, manejar la exactitud en el manejo, el mejor uso de recursos, lo más eficiente posible, el tener los mejores resultados clínicos y la mejor experiencia, nos resultó en esto. ¿Okay? La primera ola, en esta imagen de acá lo que vemos son los resultados que tuvimos. La mortalidad del paciente ventilado mecánicamente, ¿ok? La tuvimos alrededor del 25%, ¿ok? Respecto a la literatura mundial, que en esos momentos marcaba entre 40 y 41%. Y a nivel local, hospitales muy grandes como Cayetano Heredia, en esos momentos registraba 50% de mortalidad de estos pacientes. La otra cosa que vimos en este gráfico entre verdes y rojos
Lo importante acá es decir que en agosto de 2019 hicimos un mapeo de la eficiencia de las unidades críticas, ¿ok? Y los rojos son camas que no se está haciendo nada por el paciente, que no debería estar ahí, que por alguna razón, ya sea médico tratante, la familia, cualquier otro tema, estaba ahí o se demoraban sus interconsultas o procesos. Durante el COVID, agosto 19, este fue el mapa del mes de agosto en la unidad crítica, ¿ok? Todas las camas, días, en columnas son los días y las filas son las camas, ¿de acuerdo? Era verde total, ¿ok? 4 puntos rojos por ahí. Entonces dijimos, oye, algo estamos haciendo bien, estamos siendo sumamente eficientes, los pacientes están yendo bien, y agarramos una segunda ola en la cual habíamos reducido nuestro personal a la mitad. Rotaciones en médicos del 90%, 95%, salida de médicos, más o menos 25, 30% de los seniors que manejaban estos casos, que por temas de edad o condiciones o comorbilidades. Entonces, del aprendizaje de la primera ola dijimos, ok, ¿cómo hacemos para hacer más eficiente el sistema? En verde son los días, por aquí, en verde son la primera etapa del paciente diagnosticado, requiere oxígeno, cánula binasal, máscara de reservorio, y punto. Si ya va a cánula, es muy probable que pueda requerir más soporte. ¿Okay? Manejo inicial, médico general y anestesiólogo o intensivista. Luego en rojo, estadio 2, 3, es de tercera, cuarta semana de enfermedad, en ventilación mecánica, y luego en manejo full intensivos, ningún médico general entraba en estos manejos, y luego en amarillo era la salida de estos pacientes, los destetes, en los que entraban a tallar intensivistas con anestesiólogos, y una vez que salían ya entraban en verde, hospitalización, días de rol y salían de alta. Esto nos permitió conocer más a los equipos y poder trabajar engranados sin que haya competencia de nivel de especialidad, sino que se trataba de ser lo más exactos en poner los médicos necesarios en los puntos necesarios. ¿Ok? Y abajo vemos la letalidad durante el COVID. ¿Ok? En azul son todos los pacientes positivos clínica, y los fallecidos llegaron a 1.15% de toda la positividad detectada. El MINSA, esta letalidad estaba al inicio en 8.9%. La segunda ola, nosotros pudimos manejar 0.54%, mientras que a nivel el MINSA registraba 9.64%. Realmente el haber hecho estos tan radicales nos permitieron lograr los objetivos deseados. Y a partir de eso nos aparecen algunos retos. Nuestro grupo médico en el 2019, octubre, estaba compuesto básicamente por 3/3 en grupos etarios, pero luego del COVID, casi el 80% de nuestros médicos estaban por debajo de los 54 años. Entonces, todos estos seniors expertos salen de la ecuación, por lo menos por un tiempo, parcialmente, y tenemos que trabajar con estos nuevos médicos que, además de ser grupos profesionales de menores edades, tienen también objetivos, fines, intereses distintos de los más senior. Entonces, este es un reto, porque además de ello, cuando hablamos de nuestros médicos de planta, que en Clínica San Felipe eran alrededor de 100, durante el COVID hemos subido a 120, 90% son nuevos. Por tanto, si tenemos médicos que trabajan en más de un sitio, porque es característica de los médicos más jóvenes. Por otro lado, tenemos una rotación en médicos de planta, llámese unidades críticas, llámese urgencia, llámese intensivo pediátrico, llámese quirúrgico. Entonces, en esa rotación de médicos de planta, lo que tenemos que hacer es comenzar a desarrollar prácticas lo más especializadas posible de acuerdo a guías clínicas, que es lo que hemos venido trabajando para poder tener una predicción, una menor variabilidad de cómo se van a comportar los pacientes, y para que generen la confianza suficiente para que los médicos puedan sentirse tranquilos del manejo. Entonces, este ha sido un nuevo reto del COVID que redunda en beneficio de los mejor en la calidad de manejo.
El otro reto fue aprovechar ciertas circunstancias. El COVID llegó a tener un equipo de vigilancia en línea conformado por personal en casa, enfermeras, algún médico, obstetrices, etc. Entonces se decidió, una vez que baja la primera hora, aprovechar este recurso y ver cómo podíamos medir estándares de valor establecidos por Ocho a nivel mundial, validados a nivel mundial. Entonces, se tradujo estos estándares, se identificaron cuáles medir, se aprobaron médicos, se armó este equipo, se armó un piloto de seguimiento, se midieron los costos y se evaluaron resultados. Con ello, ¿qué obtuvimos? Profesionales con alto riesgo trabajando en casa, los estándares de embarazo y parto traducidos, se estableció un sistema interno mediante un Google Drive. Este seguimiento se realizó por teléfono, los pacientes fueron registrados y seguidos durante 90 días. ¿Okay? Entonces, tuvimos llamada a las 48 horas, se evaluaba resultado clínico, se establecían ciertas banderas rojas, a los 15 días los prompts de estos standard sets, que es el resultado desde el punto de vista del paciente que nos informa. Se veía temas de nutrición, lactancia materna, transición de rol de gestante con recién nacido, y temas de salud mental. Salud del paciente medido a los 45 días, capacidad de respuesta clínica. Y por último, ciclo con la sobrevida y los resultados de la experiencia. Entonces, ¿qué triunfos rápidos tuvimos? Se redujeron las readmisiones, se detectaron retos nutricionales, se detectó requerimiento de soporte psicológico, se uso de recursos y se garantizaba la continuidad del cuidado. Los costos por asignación de recursos necesarios para las personas con lugares correctos en momentos correctos. Hubo una integración multidisciplinaria de trabajo en equipo con el paciente involucrado y aún todavía no tenemos cómo desarrollar el modelo de financiamiento, porque son recursos que teníamos alocados y se aprovecharon, pero hay que ir definiendo financiamiento, viendo a un seguimiento en paciente oncológico también, en el paciente químico. Entonces, nuestras pacientes, 266 fueron seguidas, 57% de ellas estaban entre 31 y 37 años, 71% de los partos entre 36 y 39 semanas y 37% son partos naturales. Los resultados fueron que una paciente que fue detectada en casa, se pidió que regresara a la clínica, fue regresó y salió bien. Se establecieron 21 alertas en 10 pacientes, los cuales fueron vistas por sus médicos y no hubo mayor evidencia, pero se pudo considerar ese riesgo potencial. 65% de las pacientes están satisfechas con su parto y 84% están cómodas y reconfortadas con dar de lactar, que también se estuvo midiendo. Y luego, a partir también del COVID, decidí entrar en un reto distinto. Disculpen porque esta diapositiva está en inglés, pero también fue presentada a nivel UHG global. Este proyecto es un proyecto en el que intervienen Perú, Chile, Colombia, Brasil, Portugal y Estados Unidos parcialmente, porque el grupo regional es de la zona. Pero lo interesante de esto es que después del COVID, la gran ola es oncológica. Se ha visto hubo la noticia de que 400.000 niñas menores de 12 años no habían recibido una de papilomavirus en el país, y eso se ha juntado a recibir. Entonces, así como eso ha ocurrido acá, ha ocurrido en una serie de países de la región, mamografías demoradas, colonoscopías de control demorados, etcétera, etcétera, etcétera. Y temor de los pacientes de ir a continuar tratamiento oncológico. Entonces, se viene fuerte y la idea de este proyecto nace a partir de esa preocupación y de alguna manera tener claro que si ustedes miran de color azul, esta es la parte del oncólogo clásica, es decir, paciente diagnosticado de cáncer, va al oncólogo y se maneja. Sin embargo, esta etapa previa no la hemos estado viendo integralmente.
¿ok? En naranja es la parte del asegurador o del financiador, llámese MINSA, de salud, seguro social, seguros comerciales o demás. A ese nivel, las poblaciones deben ser segmentadas y generar una evaluación de quiénes son los beneficiados por determinados tipos de screenings, ¿de acuerdo? Y hacer un seguimiento en el tiempo, quiénes pasan a estos screenings, quiénes salen de los screenings, por qué salen, por qué pasan, etcétera, para poder acotar lo que siempre como médicos hemos deseado, y es una detección precoz del cáncer, que no se logra con screenings masivos a grandes poblaciones, sino tiene que ser enfocado, y ahí entra el concepto de eficiencia, ¿ok? Porque si no, se rebalsa. En verde es el ingreso de pacientes evaluados por médicos no oncólogos. El objetivo de este proyecto es que en 2 semanas el paciente esté referido al oncólogo y sea visto por él. Porque ya los tratamientos oncológicos ahora son primero quimio, cirugía, radioterapia, quimio, cirugía, radioterapia, no cirugía, etc. Entonces, no podemos anteponer al interés del especialista no oncólogo un procedimiento, ¿ok?, que debería estar ya en manos de oncología. El objetivo de esto es que en 5 años, 6, se pueda reducir la carga de enfermedad activa a un cáncer mucho menos activo, reducir los tiempos en diagnóstico y tratamiento, porque también es exigir que la ruta del paciente desde el oncólogo en 2 o 3 semanas esté definido su diagnóstico y estadiaje y arranque tratamiento en un lapso de 6 semanas. Y hablar de tratamientos en semanas, no en meses, ¿ok? El paciente tiene que moverse en semanas, no en meses. Bueno, entonces, hemos visto una etapa previa al COVID, en la cual tratamos de manejar valor. El COVID nos ha obligado a meternos en varios puntos y a una primera recomendación al auditorio. No tengamos temor de trabajar en valor y en medicina basada en valor, con todo el espectro completo, aunque sea en campos pequeños. Las oportunidades están ahí, y a medida que esto se haga más frecuente, probablemente comience a crecer un poco esto que ya tiene más de 15 años y aún no termina de cuajar. Y creemos que es la mejor opción, ¿ok? Entonces, en este gráfico lo que me interesa que vean 3 cosas fundamentales. En primer lugar, flujo de la continuidad, perdón, el flujo en la salud de una persona entre salud, declinar la salud, ser intervenido, recuperarse, tiene flechas en doble sentido, al igual que el continuo mosquero, la continuidad de tratamiento. ¿Ok? Promoción, prevención, intervención, tratamiento y recuperación y soporte de la recuperación. Flechas en 2 cabezas. En salud se da un paso, se retrocede en 2. Depende del comportamiento humano de cada uno de los grupos de interés. ¿Ok? Hay una ruta del paciente, hay una ruta del médico, hay una ruta del prestador organizado, hay una ruta del financiero. Y no necesariamente esas rutas caminan alineados en el mismo sentido. Por tanto, eso es uno de los elementos que ayuda a que esto haya terminado de cuajar. Pero ser conscientes de ello quizás en pequeño nos permite ir trabajando. Y por último, la otra cosa que era importante en esto es esas florcitas, que en realidad no son flores, son pez de prestador, de paciente, de pagador y de prestador organizado. ¿Okay? Pero cada una tiene una dimensión de bienestar. ¿Ok? Las dimensiones del bienestar son físico, espiritual, mental o emocional, laboral, ¿okay? Comunicacional, del entorno, ¿okay? Y de tener trabajo o no. ¿De acuerdo? Entonces, esas 8 dimensiones entran a cada uno de los miembros de estos grupos de interés, ya sea a modo individual, a nivel organizacional o a nivel comunitario social. Por tanto, la variabilidad de los intereses es enorme. Por tanto, esa
planchita estable con 4 conitos, tiene los conitos de todos los tamaños posibles y la idea es que todo corra. Por eso es que le agregamos una elevación a 8 en nuestra fórmula para acordarnos también de esas 8 dimensiones. Y eso nos craquea un poco más lo que estábamos descraqueando. ¿Ok? Sí es importante tener claro ello. Y ya para terminar, ¿qué cosa se viene hablando en el mundo ahora? Que esta equidad en salud no suene algo un poco extraño, un poco socialista, de derecha, de izquierda, de centro. Mismo que en 2015 empieza a hablar de la interdependencia, de la importancia de declarar nuestra interdependencia. Es decir, dependemos de los grupos organizados o network, ¿okay? Dependemos de las empresas privadas que se van fusionando. Dependemos de un gobierno público, ¿ok? Y esto debe ser un balance dinámico. Igual balance dinámico es el que queremos con grupos de interés en nuestra ecuación. Ya para terminar, tenemos una ecuación que cada vez se hace más compleja, tenemos 8 dimensiones del bienestar en los seres humanos, no lo podemos quitar, y tratamos de mantenerlo más simple en imagen, esta ecuación de valor en una tablita, fines, para recordarnos que es el objetivo al que deberíamos alcanzar para tener un equilibrio en salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aspillaga. En realidad su presentación, su ponencia ha sido brillante. Creo que nos ha compartido algunos temas que de repente con el fulgor de la pandemia no hemos llegado a poner en práctica en los últimos años. Tenemos una pregunta, dos preguntas de Jorge Gutiérrez que voy a desglosarlas para poder conversarlas. Normalmente cuando nosotros escuchamos atención basada en valor, el concepto de valor para muchos tiende a ser subjetivo. ¿Qué es valor para mí como paciente? ¿Qué es valor para el financiador, para el pagador? Entonces, Jorge Gutiérrez en su primera pregunta nos plantea un poco acerca de este enfoque. Nosotros vamos a llegar a entender que el valor centrado en la visión del paciente puede ser un eje para desarrollar un sistema de gestión clínica. ¿Cómo podemos hacer que esto converse? ¿Cómo tangibilizamos este concepto de valor para que no quede en un tema etéreo? Sé que hemos ido tocándolo un poco con los conceptos de Porter, pero nos gustaría conocer su opinión acerca de, ¿es real el poder tangibilizar este concepto de valor en un sistema de gestión clínica? Sí, lo que es complejo es poder comunicarlo. ¿Ok? Nosotros tenemos mediciones estándar. Por ejemplo, el resultado de un paciente oncológico es 5 años, pero nadie sabe si este paciente, o por lo menos no registramos, este paciente tiene una colostomía que le impide realizar una actividad social. Si este paciente que era pintor, ¿no es cierto?, con un daño retineal por la quimioterapia y no puede hacer. Entonces, el concepto de valor va más allá de los conceptos convencionales. ¿Okay? Y cuando hablamos de valor, no es solo valor para el paciente, tiene valor para los 4 grupos de interés simultáneamente. ¿Por qué razón? Porque trabajar en un cuidado de la salud basado en genera un nivel de satisfacción y trascendencia para cada uno de los grupos. No hay nadie en salud que diga que no está interesado en mejorar la atención de su paciente de la mejor manera. No afectar a la persona que paga, que puede ser el mismo paciente o la familia, ¿de acuerdo? Afectar a su propia organización donde está realizando su actividad profesional. Por otro lado, tiene todos los herramientas de la ética médica relacionada a la beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía del paciente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos y nos concentramos en eso, ya no es tan etéreo. Sí es importante. Eso es medible. Los tiempos son medibles. Y lo que es exacto, porque lo que es tardío. Simplemente lógica humana. Luego, el resultado clínico es el mejor resultado clínico para el paciente. Es regresar mejor de lo que estaba. ¿Ok? O, en el peor de los casos, que sea un poco peor de lo que podría haber estado. ¿Ok? Eso es medible claramente. El otro elemento es la experiencia
pero insisto, yo no soy muy amigo de las encuestas de satisfacción per se, porque de alguna manera se acomoda a una serie de cosas. Lo importante para un paciente es, usted tuvo una buena experiencia, la volvería a repetir, la volvería a recomendar, punto. Se acabó. El resto para investigar. Y por último, la eficiencia operacional y reducción de desperdicios es fundamental. Lo hemos visto con el COVID y lo vemos con los pacientes. Y podemos tener más acceso a los pacientes a la salud si encarecemos menos lo que les damos. Genial, doctor. En realidad, resumiendo un poco lo que nos comenta, en realidad nosotros estamos hablando de tangibilizar el valor, en realidad, en lo que nosotros conocemos como algunos atributos de la calidad, ¿no? Para hablar de eficiencia, hablar de tiempo oportuno, hablar de un correcto uso de recursos, el outcome clínico final o el resultado clínico final, y este concepto del Net Promoter Score o los promotores, quienes repetirían esta experiencia, suele ser una forma interesante de agregar valor, pero también un elemento en el cual Jorge Gutiérrez estaba interesado y nos lo puso como pregunta es, tenemos estos elementos para poder tangibilizar el valor, como usted ya lo ha planteado, pero ¿qué indicadores clínicos, específicamente ya recurriendo a la experiencia COVID que tuvo Clínica San Felipe, podríamos comentarnos asociados a la emergencia y a la hospitalización? ¿Cómo es que ustedes, sé que nos ha hablado sobre el tema de letalidad como un dato importante, pero ¿hay algunos otros indicadores que usted considera que podrían tangibilizar esta experiencia? Sí, cuando vemos que en la evolución de los pacientes, específicamente yendo a COVID y a medir cómo pudimos generar valor ahí, tenemos que se tuvo que, y nuevamente regreso a los grupos de interés, tuvimos que compatibilizar y alinear en esta suerte de junta médica tres elementos fundamentales. Los médicos especialistas, internistas, neumólogo, infectólogo, demás, con los equipos, ¿okay?, de ejecución, que variaban constantemente. Uno de los grandes problemas en las unidades de cuidado intensivo en el país aún es los equipos rotan cada día, no hay una continuidad real de la atención, salvo que tengas un líder permanente que esté manejando esto. Entonces, teníamos eso y teníamos equipos totalmente disímiles que teníamos que capacitar. Pero además, entró en esta junta médica al comienzo la coordinadora de calidad del momento, y además de ello, el director médico, que está básicamente para servir de soporte logístico, porque entendía como médico la urgencia de las cosas, las necesidades, y podía servir de puente con el área logística, compras, gerencia general y demás. Entonces, y para ello, adquisición de ventiladores, alquiler, etcétera, fue muy útil. Entonces, a partir de esto, pensamos a ver elementos que podían afectar los resultados. Médicos de muy buena intención que sugerían una serie de cosas, y esto se comenzó a blindar muy, muy fuerte. Con ello, ¿qué obtuvimos? Que en la primera ola, la cantidad de pacientes fallecidos fue mucho mayor en unidad crítica que en la segunda ola, donde ya había mucho más control. No solamente de pacientes en función del aprendizaje en sí, sino del conocimiento de la patología previa de estos pacientes en el manejo, ¿ok? Al comienzo, COVID era todo solo, todo metido, y luego se comenzó a ver a cada paciente integralmente en función de sus comorbilidades propias, y se comenzó a tener manejos conjuntos mucho más potentes. El resultado fue que se midieron días de estada que se redujeron los fallecimientos en pacientes en ventilación, se aprendió a utilizar cánulas de alto flujo, que fueron las reinas en la segunda ola, y además de ello, la transferencia de pacientes eran los pacientes que realmente necesitaban. Entonces, sí tenemos la tasa de transferencias, las demoras y como en la segunda ola nos encontramos con el problema de restricción de personas, armamos en emergencia lo que llamamos una UBI, que era una especie de unidad intensiva, ¿okay? Un intensivista, enfermera, ventilador, soporte de ventilación y demás, para poder manejar los pacientes ahí, ver cuáles se podían transferir o no, cuáles tenían que quedar mientras se liberaban camas arriba. Entonces, en el aprendizaje tuvimos rotación de camas
mayor, tuvimos un mejor uso de estas, no tuvimos pacientes en la segunda ola que tuviéramos que intubar en los pasadizos, y además de ello, en el seguimiento de pacientes al alta con el tema de vigilancia, se podía ir viendo qué pacientes requerían regresar a evaluación con el neumólogo, cuáles ya estaban bien en casa y demás. Entonces, sí creo que se puede generar una medición y en esos momentos con Google Drive, con tablitas de Excel y demás. Creo yo que a medida que se avanza en el manejo de atención de salud en valor, sí sistemas, sí historia clínica electrónica, tienen que ser herramientas súper potentes para poder seguir avanzando. Pero yo creo que COVID no nos dio la idea de valor, sino nos la reforzó y nos permitió avanzar en estos proyectos con los pacientes oncológicos, ¿no? Genial, doctora Aspillaga, muchísimas gracias. Solamente para no dejar ahí un punto que probablemente lo vamos a ir contestando en el transcurso del día. Nos hablaban sobre los PREMS y los PROMS, que es justamente este tema del enfoque en los pacientes, que seguro ya habrá momento en las siguientes presentaciones de tocarlo. Muchísimas gracias, doctora Aspillaga, por su participación. Le agradecemos a nombre de la Asociación, la Sociedad de Calidad del Perú y de todos los participantes que estamos aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Y vamos a dar un espacio ya de un minuto nada más para pasar con nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias, doctora Aspillaga. Okay, no sé muchas si Juan gracias quisiera a hacer algún ustedes. comentario. Muchas gracias, doctor. Gracias, chao, chao. Nos vemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su activa participación. Hemos tenido ahí algunos comentarios dentro del chat. Sé que el tema de atención basada en valor, estamos en una etapa de transición en la cual estamos tangibilizando este concepto de valor. Muchísimas gracias a los que hicieron ahí algunas de las preguntas y las intervenciones, y yo creo que este es el gran reto desde los equipos de calidad para poder realmente tangibilizar este espacio de valor. Ver calidad y seguridad del paciente no solo como una herramienta de soporte, sino como una herramienta estratégica dentro de cada una de nuestras organizaciones. Seguidamente nos acompaña Amar Shah. Me confirman por ahí si es que ya está con nosotros para poder comenzar con su presentación. Me parece que sí. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Dr. Amar, do you hear us? Hi. I can. Hello. Hi, hello. Voy a presentarlo. I'm going to introduce you, Dr. Amar. Just let me one moment. Quiero introducir, y es un placer para mí presentar a Amar Shah. Él nos acompaña desde Inglaterra. Dr. Amar Shah es director de calidad del East London del NHS Foundation Trust, el ELFT. Él es experto en mejora continua y es profesor. Él es experto en mejora continua del Instituto del IHI, del Institute for Healthcare Improvement. Es reconocido conferencista internacional y ha publicado más de 40 artículos en el campo de gestión de calidad en salud. Es realmente un honor tenerlo con nosotros. Ha completado un MBA ejecutivo de Administración en Salud y trabaja enseñando y guiando al personal en los sistemas de salud a nivel mundial. Él es profesor honorario y visitante en la Universidad de Leicester, y él está con nosotros el día de hoy para poder compartir un poco acerca de cómo mejorar justamente la mejora en la atención de salud. It's a pleasure to have you here, Dr. Amar Shah. Could you confirm us if you could double check, if you could share your presentation with us? Thank you very much. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, por favor, antes de darle el pase al doctor Amar Shah, que tenemos en la base del Zoom un icono que es del mundo, que es de la interpretación, donde ustedes pueden ingresar para poder escuchar la presentación traducida. Doctor Amar Shah va a dar la presentación en inglés. Ustedes pueden escucharla en español dentro de la traducción. Y nuevamente les reitero, por favor, poner sus comentarios, preguntas y consultas a través del chat. It's a pleasure to have you here, Dr. Amar Shah. I left you with the team here in Peru. Wonderful. Thank you so much. It's a real pleasure to be with you. Thank you for the invitation. It's been a long time since I've been to Peru, and I hope I'll be able to visit again someday soon. And my apologies that I am having to speak in English. My Spanish is not fluent enough, unfortunately, to speak to you in your native language. So I'm sorry that you'll have to have the simultaneous translation.
But I hope this session you'll find helpful. I'm a clinician. I work as a doctor, as a forensic psychiatrist. I'm also chief quality officer in a healthcare system in England, which looks after nearly 2 million people in East London and just north of London in a place called Bedfordshire and Luton. We look after some of the most deprived and diverse communities in England. And we've been applying an approach to quality over the last 10 years now. That's really, really different and is helping us make a difference to the outcomes for our local populations. I also have a role as the National Improvement Lead for Mental Health in the UK with the Royal College of Psychiatrists and a couple of academic appointments as well. And I wanted to spend the session today just sharing with you some of our learning around what the pandemic has taught us about how we improve and what that means for the future of improvement in healthcare. And what I wanted to do in this talk was to talk through 3 different questions. I want to start by making sure we're comfortable with what we mean by embedding a culture of quality improvement and why we would want to do that. And then I want to look at what we've learned during the pandemic about how people have applied their quality improvement skills to help adapt and test changes and try to do the very best that they can during the enormous challenges of the pandemic. And then finally, I'm going to bring this together and think about some proposals for the future. What does this mean for the future of quality improvement in healthcare? Because I don't think any of the way in which we do healthcare will be the same as we emerge from the pandemic into what is more of an endemic. And the same should be true for quality improvement. We should be learning from the last 2 years and making sure we hold on to the gains. So I anticipate quality improvement to be very different in the future. And that's what I'd like to share with you, some of the big points that we need to think about in the way that we improve the healthcare system in the future. I'm going to start by talking a little bit about quality improvement and what we mean by it and what we know about what it takes to really and truly apply quality improvements in the complex healthcare systems in which all of us work and receive care, and what it takes to really embed this as a way of working and a way of being day to day. So I'm going to start by, first of all, making sure we all understand what we mean by quality improvement. And it's a term that is used much more frequently now than ever before across the world. And that's a wonderful thing, because even using the word improvement means that we're looking forward, we're being optimistic and hopeful about what we might achieve and thinking about our aspirations. And that's a really good thing. It does mean, though, that sometimes when people use the words quality improvement, they have slightly different definitions. So let's start by being really clear what we mean by improvement. And improvement does not just mean everything that we do to make things better. Quality improvement is more specific than that. It's really about applying a systematic approach to solving a complex problem, involving the people closest to the problem in helping us discover new solutions, testing those out and seeing what works through measuring as you go. And that's a very different approach to problem solving in healthcare than we've really applied for the last 50 years. Whereas usually when we come across a problem, we would bring together a group of experts in a room and they would decide what the best options are, and they would decide that and they would tell everybody what to do. With quality improvement, what we're saying instead is that actually when we come across a problem, we need to involve the people really close to the issue in helping us learn how to solve it and use their learning to inform the decisions we make about how we solve an issue. So if that is our definition of quality improvement, around tackling complex problems using a systematic method, involving people deeply in the process of change, then what do we know about what it takes to really embed this as a way of operating? You know, given healthcare is probably one of the most bureaucratic industries in the world, if not the most, really thinking about shifting from top down and command and control towards a system that really devolves decision-making closer to the point of care is a fundamentally different design. And it takes a lot of work to embed that into the operating model.
from organizations that have been on this journey for many, many years, what we've learned is that there are some common elements to really making this feel like it lasts and sustains and is a way of being. I think the first of these is about how we involve the people who receive care in helping us improve the way we design and run our healthcare systems, having the patients right at the center of all of our improvement efforts from the very beginning through till the very end, and not just tokenistic, not just occasionally in focus groups or surveys, but actually full partners with us in the improvement journey, helping us figure out what needs improving, then being alongside us in our team with us every step of the way and thinking, what could we do differently? How do we test those ideas? What's made a difference, and how do we hold on to those good ideas through implementation? That whole journey from start to finish needs to involve our patients. And when we looked back in our organization at the first 5 years of our quality improvement work, we found a really strong correlation between the teams that had involved patients fully in that full co-production way in their improvement work from the very beginning through till the very end. In the likelihood of their quality improvement projects being successful, there was almost an odds ratio of 4 when it comes to looking at how many projects were successful. So you're almost 4 times more likely to see successful improvement if you involve your patients and service users right from the very outset in true co-production of your improvement work. We also know that teams are using quality improvement to tackle really complex problems, and so they need close support around them. We need to make sure those teams have really close, accessible, skilled support when they're trying to improve something. And if you look outside of healthcare, other more innovative industries where the balance between improvement and assurance is more towards the improvement end, what you'll find is those organizations really wrap around close support for teams to be able to innovate and test new ideas. And that's what we need to start doing more of in healthcare, creating this infrastructure around a team that and really gives it the right kind of close, skilled support it needs as it starts applying a more systematic, structured experimentation approach to healthcare delivery, testing new ideas, seeing which ones work, and adapting, being much more agile than we've ever been before. Part of that support includes senior leader support, and not just in word, but also in deed. Senior leaders being alongside the team, paying attention to the work, listening and being curious, helping unblock barriers when the team hits barriers, and championing the work of the team. That active sponsorship that is really crucial to improvement efforts. We also know that healthcare is a team sport. We don't deliver healthcare as individuals. We do it together as a team. And it's only through working together as a team that we can really improve people's outcomes and experience of care. So in the same way, we need to do our improvement as a team. And I see far too often improvement efforts that are not done together as a whole team, but actually just a group of individuals who want to improve something about the system and just go ahead and do it. And I think that leads to a much less likelihood of improvement work being successful, or if it is successful, less likelihood of it sustaining for the long term. And we need to make sure that quality improvement is focused on what really matters, not the whims and personal interests of the 1 or 2 people who are keen, but actually the really important issues that matter most to our staff and to our patients. That's what we really need to focus our limited time and energy that we have for improvement on working on. So having understood a little bit about what we mean by quality improvement and what it really truly takes to adopt this as the way that we work, the way that we solve problems in healthcare, let's think a little bit about what we've learned over the last nearly 2 years now, when this new virus completely destabilized the world. And it's had an impact in every country, in every part of the globe, in every healthcare system. And it's also completely disrupted the way in which we try to improve healthcare. And I'll show you a little bit about what we've learned over the last 2 years around the impact of COVID on quality and safety in healthcare, and particularly thinking about how we've seen the use of quality improvement across the globe
over the last 18 to 24 months, because that will help us think about what the future might look like. So I think the first thing to say is the last 24 months of the pandemic has been essentially one of these low chance, high impact events. They're relatively infrequent, but they have major impact. And in these sorts of situations, the organizational response to low chance, high impact events sometimes struggles, because we're often used to planning for major issues by having really rigid and structured plans and processes. Sometimes when you have such an impact on the healthcare system, our usual communications channels fail, and efforts to get control at the top of an organization sometimes struggle to really have the expected effects. And actually what we realize from these sorts of low chance, high impact events is actually what we need more of is flexibility, less rigidity, but more flexibility, more on the spot decision making, less decision making by committee or organized in batches, but actually much more real-time, flexible at the point of care decision making. And we need less control, not more control. Sometimes it's very seductive to think that actually in the midst of a major incident like this, you actually need to have more control at the top. But actually what you really need is looser control and more informal ways of coordinating, with much greater focus on how you can encourage creativity and innovation at the point where the challenges are being experienced, so that teams can really take control within a certain set of boundaries and actually feel free to be creative about how they solve those problems, because those problems are never going to be solved most effectively at the top of an organization, because there's far too many problems for it to all escalate upwards. And also the best solutions aren't going to come from the top of an organization. They're going to come from the people at the point of care who really understand the issues and know what's at their disposal to be able to help fix it. And certainly to be able to try things and see what works and adapt as they go. So that's what we've learned about, organizational responses in the face of the kind of event we've seen over the last 2 years. And you can see already how that lends itself to an improvement way of being as an organization, where you are already devolving much more decision-making to the point of care. You're encouraging people to try new ideas and be creative. And you've actually equipped people with a method to try things, learn, adapt, to measure as you go. All those things really help the organizational response for low chance, high impact events. So it's not surprising that organizations that have been practicing and learning the art of improvement over many years have actually probably fared slightly better over the last 2 years and been more agile and responsive and resilient as organizations. We've seen a number of impacts also on from the last 2 years on safety and quality. And here's some of the ways in which the pandemic's actually now really created new emerging safety issues. First of all, there's been an increase in diagnostic errors. And there's a number of reasons why that might be, but actually staff shortages is one of those. The use of workarounds, increased stress and burnout within our workforce, environments that are more error prone, and the use of virtual assessment, almost wholesale switch overnight to virtual assessments and virtual treatments in places without as much opportunity to learn and adapt and create a really robust evidence base about what works and what works less well in a virtual setting. So I think, and then the literature is starting to demonstrate that this has led to an increase in diagnostic errors over the last 2 years. We're also seeing reduced reporting of incidents with one sample from the medicine safety world showing a 14% reduction in medicine safety incident reporting in the US during the pandemic. And that means we know less about the errors that occur or the safety issues that are near misses, and we're therefore less aware of what the issues are and can't solve them, can't understand them. We also know that some of the safety issues that we'd actually been working on before the pandemic and had known solutions for that were being implemented across the world, those issues have sometimes deteriorated over the last 2 years. So for example, there's been
increases in infections in hospitals related to bloodstream infections or UTI infections or antibiotic resistant infections. But in other fields like the mental health field, there have been increases in restrictive practice, in inpatient violence, in community settings. There's been an increase in pressure ulcers for those bedbound and housebound. All of those are issues for which, you know, we have known interventions that make a difference, just that the structures around delivery have crumbled during the pandemic for a variety of reasons. And so we've seen an increase in those known safety issues over the last 2 years. And finally, you know, the huge amount of service change that's taken place in the last 2 years probably caused some harm as well. Whilst it's all been with the best of intention, there's no doubt been some unintended consequences of those service changes that have resulted in harm to people. So there's been a range of ways in which the pandemic has created new safety issues for us to tackle. And how can improvement help with this? Well, there's a range of ways in which a few people have written around how quality improvement expertise can actually help us during the pandemic. And here's a few of them on the screen now. One of these is really around the ability to gather evidence and knowledge in order to inform the development of protocols. Now, protocols prior to the pandemic sometimes used to take months to develop, but you know, within the pandemic, countries and organizations were able to synthesize, test, and release protocols within a matter of hours. So that the protocol production process, the understanding of what the evidence base is, being able to discuss, agree, develop some standard practice and disseminate that became critically important during the pandemic. And that's an area where quality improvement expertise around standardization and documentation and implementation can be really helpful. There's also an expertise around simulations and training that exists within the quality improvement field that can be extraordinarily helpful at times like this, allowing people to learn in safe places and safe spaces before they go into the field. Often improvement will have expertise in engaging with patients, with citizens, with families, to co-produce solutions. And again, that's an important thing for us to draw on during times like the pandemic. There's often a real expertise in team working and team health within improvement teams that can be very useful, particularly when you're often bringing together people into completely new teams from one day to the next, and as people get redeployed. Having rapid ways to enhance team working can be critical to making sure you work effectively and improve outcomes. And then, you know, the expertise around learning that improvement teams have can be super helpful in making sure we are building a learning system that allows us to rapidly harvest what's going on in an organization, reflect on it, and make sure others are aware of that learning to be able to inform their own practice. So a range of ways in which quality improvement can be helpful at times like this. What have we learned though about, that's the theory. What about in practice? What have we learned about how quality improvements actually been applied during the pandemic? Well, for this, I'm going to draw from two publications. The first of these is a survey done during the pandemic by the Health Foundation in the UK, who have surveyed the Q community, a community of improvers across a range of different healthcare settings in the UK, to understand how they've been using improvement and how their organizations have used improvement in their response to the pandemic. And the second publication is one that I and my colleagues published earlier this year to describe some case studies of how we've seen quality improvement being used in the pandemic across the globe. First way in which we've seen quality improvement really applied during the pandemic has been in sense making, in helping us organize our thinking about how we respond. Here is a quality improvement tool known as a driver diagram, really basic part of any quality improvement efforts. It helps visualize how we're going to achieve an aim for a project, a single visual on a page that just puts down all of our best learning and knowledge about what is it going to really take to achieve this goal. And lots of organizations and countries have been using this tool to help them organize their thinking about how they respond to the pandemic.
And here's one from Ghana. The country of Ghana created this driver diagram to help them really articulate simply and clearly the areas where they were going to be focusing their efforts in order to achieve their aim, which was to hammer the coronavirus epidemic. And we've seen this used in a number of places around the world as a really simple visual way to bring together our thinking and our theory about how we're going to tackle the pandemic. Here's another example of a driver diagram. This one comes from my organization, and this was co-created by a range of people, staff from different parts of the organization, different disciplines, different levels of seniority, and patients as well, helping us figure out, what do we need to be focusing on if we're going to be making sure that our staff and our patients are safe and that we effectively respond and recover through the pandemic. And this enabled us to focus in on these 6 areas. You can see that there are 6 primary drivers here in the middle, and each of those was a work stream that we set up to organize our response to the pandemic. So leadership, thinking about the future of work, inequalities, shaping our future, co-production, and system working. The 6 areas that we thought were the most important ones for us to focus on if we were going to really respond effectively to the pandemic. And you can see how just a simple visual like this has been an organizing framework for us in what can be a very chaotic time, and so some way of sense making and being clear about how we're responding has been seen through the driver diagram in a number of places around the world. The second improvement tool that we've seen used widely through the pandemic has been the process map, otherwise known as the flow chart. And this has been used in so many different places for the teams to be able to visualize how is work done and how does work need to be done differently during the pandemic. So this ability to really come together rapidly and say, right, we as a service may well get disturbed by the pandemic. People may get redeployed elsewhere. We may have to function differently, but actually let's be really clear about how our work gets done right now. And then if we need to change that in any way, we can make sure it's well documented in a process map or flowchart like this, so that if people come into our team or people that are working together aren't familiar with working with each other, then at least there is this written, clear way of understanding how does work get done, the process, the steps by which work gets done in our team. And so we've seen process maps or flowcharts like this being used widely during the pandemic. Here's one that, again, our organization created to help us understand the process of ordering PPE. Because at the beginning, it was a bit chaotic and nobody was really clear how it happened. So we very rapidly created this process map. On the back of this, we created a digital form to order PPE. We tested it and scaled it across the organization all within one day. So you can see how rapidly people are applying their QI skills to standardize process, test changes, and scale using tools like the flowchart here. Third thing that we've seen has been the use of data. And I think whatever country you're in, you will see now almost in the public sphere data, often data over time, to show the natural progression of the pandemic, and to see, people are now accustomed to seeing graphs and charts over time to show cases, hospital admissions, deaths. And we've seen probably less of that within the healthcare systems themselves to manage their response, but no doubt it is occurring, but it's certainly much more in the public domain that people are using data to inform policy decisions. Here's a great example of a chart used in Brazil at the Einstein hospitals, where they were trying to focus on really reducing the number of employees with a positive test for COVID, testing out a number of changes and using a control chart like this to monitor the data in real time, week on week on week. So a really good example of this from Einstein in Brazil.
Here's another example, again, from my organization in England. This is the dashboard we used during the early stages of the pandemic to help us as a senior team keep an eye on the key metrics to inform our decision making. So this was what we called our gold command dashboard, and it had the core metrics on a single page that we could look at daily to help us pay attention to the key things we wanted to know about and make sure our decision making was informed by data. And then we have seen the widespread use of PDSA, plan, do, study, act cycles in order to test changes in the workplace. Now, making changes is not the same as using a plan, do, study, act approach. You know, every team in the world has probably made changes. Just making a change is not the same as applying PDSA. PDSA is a structured approach to experimentation, much like when we were at school doing physics or chemistry. And you know, you had a really clear hypothesis with a theory and a prediction. You then designed a little experiment to test whether your prediction would come true or not. You collected a bit of data. You then ran your experiment. You paused and you said, right, what did the results show us? Were we correct in our prediction or not? And what does that mean for the next step? Do we try this idea again? Did it work, or do we need to tweak it? Or do we just abandon it because it didn't work? Now that is structured experimentation. That's the plan, do, study, act cycle. So, you know, when people describe that, oh, everyone was running PDSAs, they weren't really. What they were doing was making changes in their workplace. Much less actual structured experimentation took place where people were thoughtful around, right, let's make this change, but actually, why do I want to make this change? Why do we think it's useful? How will I know that it's worked? Then let's try it. Let's try it for a day or a week. And then let's stop and pause and say, right, did it actually work as we thought it would? And what does that mean for the future? Should we try it again slightly differently, or should we ditch it because it didn't work? So there are some good case studies in the paper, if you want to have a read of, where we've seen properly planned plan, do, study, act tests of change as the mechanism for people to introduce changes as they were responding rapidly to the changing environment of the pandemic. But I don't think it's been as widespread as people have said. And then finally, the other area that we've seen deployed as quality improvement expertise across the world has been in helping organizations and systems learn whilst the pandemic is going on and to redesign for the future. And there's a real expertise in that within improvement that many organizations have drawn on to make sure that these massive changes that took place were not, the knowledge from that was not lost, and that we systematically think about what do we want to hold on to because we've changed and we've changed for the better. What do we need to go back to because we stopped something temporarily, but actually we need to go back and do that because it was important. What did we stop during the pandemic that actually we don't ever need to go back to because we don't think we need it anymore? And then what have we started doing that we need to now stop? So that sort of systematic approach to really thinking about what changes have happened and what should our learning from that be and what does that mean for the future? That process of supporting and facilitating teams to stop, reflect, learn, and think about what the future design of that service is going to look like in the future has been something we've seen in a number of places. Now we're starting to see it increasingly in the aftermath of the acute wave of the pandemic, but thinking about how we tackle the long backlogs and waiting lists for treatment, where lots of people have had to wait for their treatment to take place, for their operations, for their outpatient appointments. They've got long waiting lists, and people now deploying their improvement expertise to ensure that the services are really owning the process of thinking, what could they do differently? What ideas could they try out to tackle that major challenge? So finally, what does all this mean for the future? So having thought a little bit about what what knowledge we have about the pandemic, the impact it's had on safety and quality, on the kinds of leadership style that have really been helpful during the pandemic, on the ways in which improvement can help,
And then looking in the second part of this talk at actually what have we found from interviewing people, from looking around the world at how improvement has been deployed during the pandemic. What does all that mean for the future of improvement? And I think the first place I would point you to is this paper that we wrote earlier this year, where we've proposed a simple framework to help us put improvement in everyone's hands. And this, I think, is the first message, that we need to go further and faster in getting improvement to be much more democratized in everyone's hands, so that everybody has the skills they need to be able to support the improvement of the system. It can't just lie within the boundaries of healthcare. So this is the paper that I'm going to refer to during this final section of the talk. First of all, I think 5 suggestions from me. And the first up of those is we need to continue to build our improvement muscle. What I mean by that is many organizations around the world have been taking time and putting effort in to help their staff learn how to improve the system. And I think those organizations have seen the benefit of that during the pandemic, because it's allowed their teams to be more resilient, to be more agile, to have a framework and a method to be able to test ideas, to be comfortable with complexity, to be much more aware of systems thinking, and to have tools at their disposal to create new ideas, to test them out, to capture data. All of those things make organizations and teams much more resilient in the face of major challenges like we've experienced. So we need to continue to build that, because it will only help us ensure that our organizations are resilient and more agile in the future. So that is my first proposal and suggestion for the future, that we need to continue and perhaps redouble, accelerate our efforts to build our improvement muscle in the healthcare system, making sure everybody knows what they need and has had plenty of practice at improving the system, and that we're continually applying those skills. Second thing we need to focus in on is supporting our leaders, because we've seen from organizations around the world that where the leaders truly believe in improvement, in quality improvement, they have doubled down on it during the pandemic. They've really encouraged their teams to apply their improvement skill, and they've not resorted as much to command and control behaviors. They've made sure that they hold on to those principles of encouraging people at the point of care to be able to make decisions, and that they will know what the best solutions are, and that they will have the permission to try things out and learn from them. And so we need to continue to build belief in our leaders of that approach to leading and delivering care in the complex systems in which we work. Because the alternative is for leaders to believe that we need to have much more top-down decision-making in the healthcare system, which we hopefully have enough evidence base to demonstrate is not effective and is a poor way to lead and manage a healthcare system. Thirdly, as I mentioned, we need to go way outside the boundaries of healthcare now. And we need to be making sure we put improvement in everyone's hands, that everybody has the tools and the skills and the expertise and the support to be able to improve the system together. Because we know that if we're really going to improve the system, we're going to have to work with partners, with our patients, with our social care partners, with our voluntary organizations, with our charities, with other healthcare systems, all together to really improve outcomes. And we've seen much greater working across boundaries during the pandemic. And if we're really going to do that effectively, we need to then also make sure we're all using the same language and method to improve. And that's a really big focus for the future for us. Fourth is that I think we need to make sure we hold on to the rigor of improvement. There's been lots of talk of everyone applying QI, just not knowing they've been applying QI. And actually, quality improvement is a discipline, it's a rigor, it's a science. And simply making changes does not equate to quality improvement, because anybody can make a change. It's about applying the rigor of being clear about your theory and prediction, designing an experiment as a PDSA, collecting some data, stopping, pausing, reflecting. Did it work as we thought it would? That approach of testing changes is what turns us from just making changes to actually being more thoughtful about it and applying an experimentation approach to it. And the final thing that I'm going to propose that we need to pay much greater attention to in the future in our improvement work is having equity right at the center of how we design and lead improvement.
Equity is one of the 6 dimensions of quality that the Institute of Medicine put forward many years ago. And yet it's probably the one area within our quality framework where we've had the least focus in our quality improvement work. We've got so much experience now of applying quality improvement to improve safety or patient experience or our efficiency or flow, but we've got so much less experience of applying quality improvement to tackle equity and inequities that exist in our communities. So there's a real opportunity for us to make equity right at the center and right at the heart of how we do all of our improvement work. Even when we're tackling a safety issue, we should be thinking about equity from the outset in how we bring together a team of people to work on it, to picking the issue we work on, to framing our aim, to collecting our data and measures. All of that needs to be mindful of equity and be thoughtful around where does the equity currently sit, and where are the disparities and the inequities that we need to address through this work. Because quality improvement work can actually improve an outcome, but actually leave the inequities in existence, or it can even potentially increase the inequities that exist if we don't pay attention to it and intentionally design into the way we do our work a way to know whether the inequities are actually being addressed and the gaps being reduced. So those are my suggestions for the future of improvement in healthcare. We need to keep building our improvement muscle. We need to help build belief amongst our leaders that improvement is a better way to lead. We need to go way outside the boundaries of healthcare and put improvement in everyone's hands. We need to go back to the rigor and the method of quality improvement for complex problem solving. It's not enough just to apply a few tools here and there or to just make changes. Quality improvement works if you apply the rigor, just like for research. We don't do research without the rigor of the method. And so we need to apply the same rigor for quality improvement. And lastly, we need to make an intentional effort to put equity right at the heart of every aspect of how we do improvement, so that we don't unintentionally ignore inequities or even enhance inequities, but we actually pay attention to inequities from the outset, focus in on them, and make sure that all of our improvement work is aimed at redressing the inequities that exist. So with that, I'm going to close my talk for today, but a big thank you for listening. I hope it's provided you a little insight into the world of improvement over the last 2 years, what the research and evidence base has told us, how we've seen quality improvement applied over the last 2 years, and a little section at the end around my proposals for the future of quality improvement in healthcare. Muchísimas gracias, Amar. Estamos muy agradecidos por tu presentación. Tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando. No sé si por favor me ayudan de la parte técnica con mi cámara para poder encenderla. Muchísimas gracias. La primera pregunta que me gustaría hacer, de que en realidad está enfocada a 2 espacios, está asociada con el poder entender la motivación de los distintos stakeholders con los que nosotros estamos trabajando. Dentro de ellos tenemos 2 stakeholders sobre los cuales nuestros participantes nos han hecho preguntas. ¿Cómo podemos involucrar a los pacientes dentro de estas iniciativas, dado que las motivaciones que ellos pueden tener dentro de la etapa pre-COVID y la etapa COVID no necesariamente son las mismas? Y por otro lado, me gustaría poder apoyarnos en que nos puedas comentar, tenemos algunos oyentes que forman parte de algunas instituciones públicas como la Seguridad Social, por ejemplo, aquí en Perú, que nos comentan que no necesariamente dentro de los colaboradores y miembros clínicos de los equipos de trabajo hay esta motivación de trabajar en temas de calidad. ¿Existe alguna experiencia con incentivos económicos o financieros para que los colaboradores de las instituciones de salud integren estos equipos? No sé si nos puedes comentar un poco acerca de estos 2 stakeholders para poder motivarlos. Amar, sorry, do you hear us? Yep, I'm here.
Not so sure if you received the translation for the question. Okay, don't worry, I could ask it in English. We have some people that ask how we could motivate and involve patients and healthcare workers in all of these quality improvement movement, because patients have different expectations right now than before the pandemic. And the other part of the question is related is there any kind of experience in order to motivate like healthcare workers, like with economical incentive in order to do quality? Is this good or bad? Because the experience here in Peru in the public healthcare sector, in the social security, that is where these questions came, says that not all workers are like motivated or incentivized on work like in this quality framework, and it's a challenge for them. In your experience, could you comment us a little bit of how to motivate these two key stakeholders, patients and healthcare workers, please? Absolutely, it's good question. It's difficult at the moment, I think, because the healthcare workforce is tired. I think a proportion of them are probably experiencing symptoms of burnout. And so asking the healthcare workforce now to help improve the system is a difficult ask, actually. But I would say that what we need to draw on here is not extrinsic motivators. I don't think, I mean, my experience tells me that offering extrinsic motivators like more money isn't really what's going to convince people to participate in improving the system. Healthcare workers, wherever you go in the world, are intrinsically motivated because they want to make a difference. That's why they're in this work. That is probably one of our biggest assets in the world of healthcare, that the people who work in healthcare are so motivated that they will go above and beyond the confines of their job in order to make their patients' lives better and to help their teammates. Actually, you know, probably the best ways that we can motivate our staff, our workforce, is to do two things. One is to remove the barriers, the little things that get in the way of our staff being able to be as effective as possible. I would always start these conversations by asking staff, you know, what really matters to you? That simple question of what matters is a powerful one to get into improvement work, because all of our improvement work starts with that one question, where we ask our staff and our patients together, what really matters to you about this service? What could we get better at? And what is our biggest issue? And I think if we have that conversation from the beginning and wrap our improvement work around what really matters to our staff and our patients, we're much more likely to get their engagement in actually helping us solve it. A lot of the time, we go to our team to say, look, this is the work we need to do. We need to work on this, or we need to work on that. And then it's much harder to get their engagement. But actually, the choice of what to work on should come from the team and from the patients. That would be my big suggestion to you. That don't tell the team what to improve, because then, I mean, why would they want to join your effort to improve it? Actually, the invitation should be to the team, well, what do you really want to improve about this service? And my job is to help you find the time to do it. And that means my job as a leader is to take away some of the distractions, some of the wasteful activity, so that you can focus the little bit of time you can on improving something that you really care about. But not just you care about, but your patients care about too. So I think it's a difficult time because people's expectations of healthcare are different now as patients, and people are more fearful of some aspects of the healthcare system. But ultimately, patients still want and need good healthcare, and they will still value the healthcare system and want us to help us improve it. And actually, there are so many more ways of involving patients now than we probably knew before. Lots more of our improvement work is done virtually, which actually allows many more patients to be involved now than previously, when they had to come into the hospital to actually join an improvement effort. Now they can do it from anywhere, which is much more convenient for them. But we've got to really value their time. You know, when we improve something as a healthcare staff, you know, we're doing it on our paid time. We're being paid to improve the system.
And yet when we invite a patient to come in and help us improve the system, we don't pay them for their time. I think that's something that needs considering, really, even if it's a small amount, just to really make sure we are valuing the contribution they're making to help improve a public service is really important. But there are lots of places to start with this, but I would say you just need to begin with 1 or 2 patients maybe, and use your relationships that you have with your patients already. As a clinician, you already have a relationship with patients. So use that to think, right, who would really be willing and able to come and help us improve the service? And actually, where is there an opportunity to help a patient develop some skills as well through being involved in this kind of effort? We find that the patients who are involved in improving things build a whole set of skills. They build confidence, they build team working skills, they build project skills that actually sometimes helps them with their career, moving into a job, getting a career, getting some skills and qualifications. So it's not just good for us, it can also be really good for the patients and their own journey of recovery. But we need to make sure we value their time and their input and do it in a meaningful way so that it's not tokenistic. If patients feel like they're just being asked in a tokenistic way, they won't come back again. We've got to really make sure we do it meaningfully right from the beginning and learn with them what is the best way to partner with them in improving things. Totally sure that reminds me, Amar, that like if we remember the call from the Patient Safety Day from like 3 years ago and 2 years ago, is first of all what speak up for patient safety, and then was speak up for healthcare workers' safety. And I think that these two stakeholders could contribute a lot in the system. We have another question that is more related with what happened with the pandemic, that is related with how healthcare providers change their way to provide healthcare service to the technological tools, with telemedicine and with phone calls and this kind of tools. One of the people that is like with us here is hearing you ask about, do you think that there is any improvement that we should do in order to provide a better healthcare in telemedicine? Because right now, healthcare workers feels that when you make a call or you make a video, you are not having this personal contact. You lose that experience, and all the presentation with you and the ones before told us the human factor really matters here. What do you think about that in your experience? I think it's a great question again. Every service is going to be different. Every group of patients that we look after will be different. They'll have different characteristics and different needs. So I very much doubt that we're going to have a single answer to this question. Really, our approach should be to make sure every service is collecting and paying attention to data around the patient experience and patient outcomes. If we are routinely collecting outcome and experience data, we should have a better understanding of whether there's any impact on outcomes and experience as we try new things like switching to telemedicine. And I would say the other really important thing we should do is make sure that our patients help us decide what the service should look like. I don't think that's something we should decide by ourselves. I think we should be partnering with our patients to say, right, what do you need? And when does it make sense for you to have a telephone call? And how can we make sure we meet your needs? Sometimes a video call may be enough, and we need to be available to do that. Sometimes a face-to-face session is going to be more meaningful or useful from either the patient perspective or the clinician perspective. So we will probably need to have the flexibility to wrap around what works and what people want, both from the patient perspective and the clinician perspective. And then learn over time, what is that right balance going to look like? Because it may differ from patient to patient. Our children's services, for example, when we're looking after adolescents, are now using much more video conferencing than our adult services, and obviously much more than our older adult services. And adolescents find it a lot easier
to use that technology, but they also find it safer sometimes, rather than going along to a clinic where they might feel the stigma of going to a mental health clinic. Actually joining a video call with their clinician feels like a safer thing to do. And actually we've got better levels of engagement and probably better outcomes from it too. But we probably need to start co-producing that with our patients and families. And then we're going to probably need some proper research as well. Because, you know, the massive change that's happened over the last 20 months, we haven't properly evaluated. So we probably need to do some rigorous evaluation now of the difference between face-to-face and video and telephone to understand really, you know, what impact they have on the patient experience and the patient outcomes, so that that can allow us to make more informed decisions in the future about when is one the right choice compared to another. But I would say, by and large, our patients should guide us in this discussion about what is the right mode of consultation. And it should be a conversation we keep open in our relationships with our patients to say, you know, what will work? Will a phone call work? Or is this something where we need to see each other and do a video call? Or actually, is this an opportunity for us to actually meet face to face, because there are some things that actually this allows us to do that I can't do on a video, and have the flexibility to be able to do all three as you need it. The one resource I would suggest to people is to look at the recently published white paper from the Institute for Healthcare Improvement on telemedicine. I think it was published last week only, but it's a very good rapid summary of the evidence base around telemedicine. So I would warmly recommend that to people to go and have a read. Hey, thank you very much, Amar. That's very great opportunity to share this information with all people is hearing us. We have one last question, because amount of people that is with us today work in the primary care level of attention here in Peru. And they want to ask you if you have some recommendations or some tips in order to start developing a healthcare quality system in this primary care level. Which should be the first step, like making the team, training people, not so sure in your experience, which should be like the first step we should take in this primary care level? Mostly we focus on the complexity areas, but the primary care level here in Peru is like continually taking more force in order to, as part of the system. What do you think about that? Yeah, primary care, if anything, is even more complex than secondary care. We run 5 primary care practices now, and we're applying the same approach to quality and quality improvement in our primary care settings. But it does need a little bit of adaptation, because the throughput is intense. The amount of spare capacity is very, very limited in primary care. I'm not sure what it's like in Peru, but in the UK, primary care sees the vast majority of consultations in the NHS, and actually has probably a proportionately less number of clinicians and doctors. So it's a very pressured environment with lots of phone calls. It's the front door to the whole health system, but actually probably gives us the biggest opportunity for improving the system by really going upstream to primary care, and maybe sometimes even beyond primary care. So a couple of thoughts. One is bring our expertise from secondary care, from hospitals, into primary care, right? Because the more that we can start seeing, treating, preventing people from going into our hospitals, the better. So why don't we partner with our primary care colleagues in improvement? Because there are likely to be some common aims that we can work together on. How do we avoid admissions to hospital? How do we prevent people from phoning up the GP for results when results should be more easily available to patients? That in itself might reduce a huge pressure on telephone calls for our primary care practices. So why don't we find some common areas where there's an interest in primary care to see an improvement, and why don't we help them with it? Because I think primary care will struggle with time. Primary care is a really challenged, stressful environment, but actually focus again on what matters most. What are the issues that will really make a difference to people working in primary care and for the patients receiving care from that practice? And then pick one and just start with it, and build a little bit of skill in the primary care team around quality improvement. It's really difficult to do quality improvement if you don't understand the method.
So you need some learning around quality improvement, just like you would with research. You can't do research without understanding the method. So same with quality improvement. Teach people QI and apply it on something that really matters, and then make sure they have support around them. Bring your experience and expertise from the hospitals and secondary care into primary care to help them with the work, because I think we'll see some of the biggest impacts on the whole system design by working out in primary care and in the community, much more than we will in the hospitals. Great, great, Amar. Thank you very much for that information. I think that your presentation was wonderful. We have some comment from the audience. We have like excellent presentation. They are very grateful with the information that you just gave. And we have another question over here, like is related with the post-pandemic moment. Do you think, like, just for ending this marvelous presentation, do you think that COVID was an opportunity to start thinking in quality from a different framework? I think there's a massive appetite for change. There's no healthcare service in the world that hasn't learned how to change and become more adaptable to change in the last 20 months. So why don't we build on that and give people the skills to continue to change and evolve and adapt in the future, rather than go back to, oh, sorry, but now you don't have permission anymore to change. You did during a pandemic, but actually now we want to take that power away from you again. Why not give people, let people keep that power, but let's skill them up. Let's really make sure they're skilled in how to do it systematically. Let's make sure also they have help when they're trying to work through issues, because that's the really big issue. We say to people, go and improve the system, but we don't give them the support they need to do it. So that would be my suggestion, that we've got a huge opportunity to democratize improvement, really change the way we think about how we improve healthcare by putting it in the hands of the people out there that receive care and deliver care, and make sure they have what they need to be able to do that really well. Thank you very much. Le damos las gracias a Amar. Thank you very much for being with us today in this morning. We know you are in the afternoon over there, and we are very grateful for having you. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Sorry, it's a little dark here. I'm actually in Norway, working in Norway today. So it's actually nighttime here, but thank you so much for the privilege of joining you today. Thanks again, Amar, for your contribution today. See you soon. Muchísimas gracias, Amar. En realidad les agradecemos a todos ustedes por estar acompañándonos. Hemos hecho todo lo posible por responder a todas sus dudas e interrogantes. Muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias dentro de este tiempo de COVID. Ha sido una mañana bastante fructífera la que hemos tenido el día de hoy y de mucho conocimiento. Si por ahí ha quedado alguna de las preguntas, igual vamos a ir conversándolas en el transcurso de las sesiones de la tarde. Y a nombre de la Asociación de Calidad del Perú queremos darles las gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio. De esta manera, cumpliendo con nuestros tiempos, vamos a proceder a darle fin a nuestra sesión de la mañana y estaríamos retornando después del break del almuerzo para poder continuar dentro de esta sesión de aprendizaje. No sé si, Juan, quisieras compartir algunas palabras con nosotros. Sí, muchas gracias a la audiencia. Hemos tenido casi 116 personas conectadas. Estamos absolutamente deleitados por las ponencias y los contenidos. Y también les agradezco tanto a Paula Ponce de León y a Marco Salazar por su extraordinario trabajo esta mañana. Estamos realmente cumpliendo los tiempos. Y bueno, contentos de que todos estén con nosotros hoy día. Nos vemos más tarde. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Juan. Estamos retornando con ustedes a las 3 de la tarde. Procuren conectarse de repente unos 5 minutos antes. Vamos a tener ahí la sala abierta con el equipo para poder arrancar puntuales. Y en la tarde tenemos 3 presentaciones, todas ellas comenzamos con una presentación de un ponente peruano y de ahí seguimos con nuestros ponentes internacionales. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos a las 3 de la tarde. Hasta luego.